con todos. Te saluda el profesor Jordi Illaconza y hoy día vamos a revisar el tema de ecología. ¿Ya? Entonces vamos a ver qué tal nos va. Espero que me puedas comprender. Tema bien conocido, bien trabajado, ¿no? Especialmente en este contexto actual en el cual todo lo que tiene que ver con el medio ambiente está bien trabajado y se promueve bastante la conservación medioambiental. ¿Ya? Especialmente para un país como nosotros, en el cual tenemos una diversidad biológica, una diversidad de ecosistemas, un medio ambiente muy, muy rico en especies, en flora, en fauna, etcétera, ¿no? O sea, tenemos que entender bien, bien este tema, ¿ok? Listo. Vamos a empezar ya, chicos. Miren por acá. Vamos a empezar definiendo a la ecología. La ecología. Bueno, cuando hablamos de ecología, inmediatamente tú tienes que recordar los ecosistemas, ¿sí? Los ecosistemas, el medio ambiente, ¿no? Los seres vivos, el medio que los rodea, etcétera, el agua, el suelo, la tierra, el agua, el suelo, el aire, etcétera, ¿no? Entonces, la ecología justamente es esa ciencia que se encarga de estudiar las interacciones de nosotros, los organismos vivos, respecto al ambiente en el cual nos desarrollamos y también nosotros cómo nos relacionamos con otros seres vivos, ¿ya? Pero la palabra ecología fue establecida más o menos en el año 1868 por el zoólogo alemán Ernest Haeckel, ese mismo que descubrió o que fundó el reino protista, este patita, mira, ahí está, Ernest Haeckel, ¿no? En 1868 propone el término ecología, ¿no? Ecología, ¿ok? La ecología es la ciencia que se encarga de estudiar a las interacciones entre los organismos y su medio ambiente, pero no solamente nosotros y el medio ambiente, sino también nosotros los seres vivos con otros seres vivos que forman parte del ecosistema, ¿ok? Cómo interaccionamos, por ejemplo, o qué relación tienes con tu perrito, qué relación tienes tú con una palomita, qué relación tienes tú con los animalitos o con los bichitos que hay en tu jardín, que hay en tu casa, qué sé yo, ¿no? Entonces, nosotros interaccionamos constantemente con nuestro entorno, claro que sí, con nuestro medio ambiente, pero también interaccionamos con otros seres vivos que forman parte del ecosistema en el cual estamos desarrollándonos, ¿ya? Entonces, a esa ciencia que estudia esas relaciones entre los seres vivos, entre sí y también con su medio ambiente, se le llama ecología, ¿correcto? Entonces, vamos a estudiar dos cosas acá. Primero, los seres vivos, de hecho, los seres vivos, el componente vivo, y también la parte medioambiental, ¿ya? O sea, los factores vivos y los factores no vivos, que forman parte del ecosistema. Y justamente la unidad de estudio de la ecología es un ecosistema. Fíjate. Cuando hablamos de ecosistema, uno inmediatamente puede recordar la selva, ¿sí o no? La jungla, ¿ok? O también podemos hablar de un parque. Un parque es un ecosistema. Tu jardín es un ecosistema, ¿ok? En todos esos ecosistemas, chicos, miren, confluyen dos cosas, dos componentes van a confluir. Un componente o un factor llamado biotopo, que son las condiciones climáticas, el agua, el suelo, el aire, etcétera, ¿ya? Son el biotopo. Y otro componente se llama biocenosis, que forma a los, o bueno, que son los seres vivos en general, ¿no? Que son los seres vivos. La relación entre la biocenosis y el biotopo forma al ecosistema, ¿ya? Entonces, básicamente cuando te hablo de ecosistema, tienes que recordar que es un sistema ecológico en el cual confluyen dos componentes, un factor abiótico llamado biotopo, es decir, el agua, el suelo, el aire, el clima, etcétera. O sea, son los factores no vivos, son los componentes ambientales, y el otro componente es la biocenosis o factor biótico, es decir, los seres vivos que habitan un determinado ecosistema, ¿ya? Entonces, por ejemplo, en el ecosistema que ves acá, hablamos del biotopo, el agua, el suelito, el aire, ¿no? La biocenosis podrían ser este patito, este pececito, estos organismos microscópicos, correcto. Una gota de agua, el agua de caño, por ejemplo, el agua de caño, una gotita de esa agua de caño es un ecosistema. ¿Sí? ¿Por qué? Porque si uno ve al microscopio esa gotita de agua de caño, agua cruda, como le dicen algunos, va a haber millones y millones de microorganismos. ¿Sí?
y esos microorganismos están en un ecosistema, ¿correcto? En este caso, el factor abiótico o el biotopo vendría a ser el agua, ¿no? El agua. Y la biocenosis serían los microorganismos que están en esa gotita de agua, ¿ok? Entonces, recuerda, la unidad funcional o la unidad de estudio de la ecología es el ecosistema. Y un ecosistema es un conjunto, llamado también sistema ecológico. Es una interacción constante entre el biotopo y la biocenosis. ¿Qué es eso, profe? Ya mira, el biotopo son los factores abióticos, es decir, la parte no viva del ecosistema, la parte no viva, la parte medioambiental, la parte ligada más que nada al clima, al suelo, al agua, ¿me entiendes? Al aire, etcétera, ¿no? Por otra parte, la biocenosis tiene que ver mucho con el factor biótico, o sea, el componente vivo, los seres vivos que hay en este ecosistema. Pero ojo, escúchame bien, la parte viva, el factor biótico, es decir, la biocenosis, se agrupa en jerarquías, Estas jerarquías van desde el individuo, sigue con la población y luego pasa a la comunidad, ¿sí? Entonces, un individuo, un ser vivo, una población, conjunto de individuos de la misma especie que están en un lugar y un tiempo determinado. Comunidad, conjunto de poblaciones que están en un lugar y en un tiempo determinado. ¿Correcto? Entonces, hay jerarquías, pues. Hay jerarquías en la biocenosis o el factor biótico. No sé si te acuerdas un poquito cuando vimos niveles de organización de la materia viva. Hablamos de 3 niveles, el nivel químico, el nivel biológico y el nivel ecológico. Estamos en este último nivel, con los individuos, las poblaciones, las comunidades. ¿Ok? ¿Me estás entendiendo? Espero que sí, ¿eh? Entonces, recuerda que un ecosistema se define como un sistema complejo en el que interactúan, se interrelacionan los organismos, o sea, la biocenosis con el biotopo, ¿ya? O sea, los factores bióticos con los factores abióticos. Hay una constante interrelación entre estos dos. Y obviamente los seres vivos también interaccionan entre sí. ¿Ya? Muy bien. Listo. Nuestro cuerpo también es un ecosistema fabuloso para todos los millones de microorganismos que están habitando tu piel, por ejemplo, ¿no? ¿Me entiendes? El interior de nuestro cuerpo también es un ecosistema fabuloso para los microorganismos que habitan el tubo digestivo, especialmente en el intestino grueso y en el intestino delgado. La famosa microbiota, pues, es un ecosistema en el cual habitan millones de microorganismos benéficos para nuestra salud. ¿Ya? Listo. Ahí tienes varios ejemplos. ¿Qué más? Mira por acá. Vamos a empezar el estudio de los factores abióticos. Pues. Luego pasamos a los factores bióticos, ¿correcto? Y ahí vemos todo lo que tiene que ver con población, cadena trófica, o sea, cadena alimenticia. Vemos un poquito acerca de las relaciones interespecíficas, intraespecíficas. Pero por el momento nos centramos solamente en los factores abióticos, es decir, el biotopo, ¿ya? Fíjate por acá. Yo ya lo había definido como los factores abióticos del ecosistema. Estos factores abióticos, es decir, el clima, el agua, el suelo, el aire, la temperatura, la radiación, etcétera, actúan como factores limitantes en la distribución de los organismos. Es por eso que tú encuentras ciertos seres vivos en un lugar y ciertos seres vivos en otro lugar. Es por eso que, por ejemplo, ¿no? Tú encuentras en el África una flora y una fauna típica y en el Ande encuentras otra flora y otra fauna típica, diferente, correcto. En sí, estos factores climáticos, factores edáficos, factores hídricos, atmosféricos, etcétera, determinan cómo están distribuidos los organismos, ¿ok? ¿Me entiendes? Entonces vamos a empezar con el primer factor y el más importante, creo yo, que es la radiación solar, es decir, la energía del sol. Esta radiación solar dispara todos los procesos autótrofos, ¿no es cierto? Es decir, la fotosíntesis. La fotosíntesis es un proceso mediante el cual organismos pueden, mediante la energía solar, construir moléculas orgánicas a partir de moléculas inorgánicas, ¿cierto? Eso ya lo vimos, ese tema ya está cerrado, eso ya lo revisamos hace mucho tiempo,
Entonces, tú recordarás, por ejemplo, que la fotosíntesis es realizado no solamente por las plantas, sino también por las algas, también las cianobacterias, ¿te acuerdas? Entonces, la radiación solar es la fuente de energía que sostiene la vida. O sea, para que la energía ingrese en un ecosistema, se tiene que dar la fotosíntesis, porque el sol, la energía lumínica, la energía solar, dispara todos los procesos que se dan en el ecosistema, ¿correcto? Sin energía solar, un ecosistema lamentablemente no puede subsistir, ¿ya? Entonces, se necesita la energía solar. Aunque hay lugares en los que no llega el sol, entonces hay otras fuentes de energía, pero la principal es la energía solar, ¿ya? Muy bien. Hablamos también de la temperatura. Bueno, la temperatura está relacionado mucho, es un factor determinante del desarrollo y la distribución de los organismos, ¿no? En lugares con mucha temperatura tienen ciertos organismos, lugares muy fríos tienen otros organismos, etcétera, ¿no? Y esto depende mucho de cómo el amiguito, el ser vivo, tolera la variación de la temperatura, ¿no? Es decir, normalmente hablamos de que entre 0 grados y 50 grados es posible la actividad metabólica normal. Es decir, encontramos la mayor cantidad de organismos entre esos rangos, ¿no? Soportan esos rangos de temperatura, 0 y 50 grados Celsius. Pero tú sabes que existen excepciones, ¿sí o no? Hay bacterias, por ejemplo, que soportan 100 grados, 90 grados. Las termoacidófilas, ¿te acuerdas? Las arqueobacterias termoacidófilas son aquellas que pueden soportar una temperatura elevadísima, ¿sí? ¿No? Y hay otras bacterias que soportan temperaturas muy frías, ¿me entiendes? Son las famosas psicrófilas, ¿no? Pero bueno, ok. Entonces, recuerda esto, pues, recuerda esto. Los seres vivos toleran están normalmente en ese rango de temperatura, entre 0 y 50 grados. Hay excepciones, claro que sí. Hay organismos que viven a una temperatura bajo cero y hay otros organismos que tranquilamente están viviendo en agua hirviendo, ¿me entiendes? O en una temperatura de 100 grados, ¿ok? Muy bien. ¿Qué más? Hablando de la temperatura, este factor es muy importante, ya que permite que los organismos, según sus mecanismos de regulación de la temperatura, puedan ser clasificados como homotermos o equilotermos, si es que la temperatura es constante en el cuerpo o si la temperatura es variable. O pueden ser clasificados como euritermos o estenotermos, si toleran la variación de temperatura o no toleran la variación de la temperatura. Por ejemplo, mira, los animalitos homeotermos son aquellos que tienen la temperatura constante, es decir, mantienen su temperatura interna constante. Si hace frío afuera, no importa, tenemos que mantener la temperatura constante. Hay mecanismos de homeostasis para mantener esa temperatura constante. Hace mucho calor, no te preocupes, yo tengo mi homeostasis, así que mantengo mi temperatura a un nivel constante. Por ejemplo, en el caso de los mamíferos y las aves. Nosotros, por ejemplo, hijito y hijita, que somos mamíferos, cuando hace calor tenemos un mecanismo que regula nuestra temperatura. Hace calor afuera, o sea, en el medio ambiente, es un calor 40 grados ya, tú estás ahí sudando, ¿no? Sudando terriblemente, ¿me entiendes? Y el sudor es un mecanismo para evitar que nuestra temperatura interna pueda elevarse a más del promedio, ¿no? Que es 36, 37, ¿ya? Muy bien. Pero ¿qué pasa si los mecanismos homeostáticos no funcionan? Por ejemplo, no, ya hace mucho calor afuera, mucho calor, un calor terrible, ¿no? Ya nuestros mecanismos regulatorios no son suficientes, entonces ahí sí es peligrosísimo, ¿no? Te puede dar un golpe de calor, una hipertermia y ya fue la vida, ¿no? F para ti. ¿Qué más? Cuando hace frío, por ejemplo, nosotros tenemos una forma de regular el frío, ¿no? Y hacer de que nuestra temperatura no varíe mucho, que es el tiritar, ¿no? Tú te pones ahí a temblar, a tiritar y tratas de como que generar un poquito de calor corporal, ¿no? Para mantener un poquito la temperatura constante. Animalitos mamíferos, por ejemplo, que están en los polos, ¿no? En el polo norte en este caso, tienen ciertas adaptaciones, pues. Esos patitas se han adaptado, ¿me entiendes? Ya que ellos han generado un pelaje un pelaje con ciertas características termoaislantes y también la grasa corporal, ¿sí?
un oso polar, un pingüino, una ballena, ¿no? ¿Me entiendes? Tienen grasa, tienen una capa de grasa ahí alucinante que hace que ellos no puedan perder calor fácilmente, a pesar de que hace un frío extremo afuera, ¿no? ¿Me entiendes? Entonces, son organismos homeotermos, ¿ya? Homotermos, que mantienen su temperatura constante. Y ahí estamos nosotros, los mamíferos, y también nuestras amigas, las aves. Tenemos temperatura constante. En cambio, los poiquilotermos son aquellos que tienen una temperatura variable. O sea, ellos no mantienen su temperatura constante, así como tú o como yo. Ellos varían la temperatura en función al medio ambiente. ¿Me entiendes? Por ejemplo, ¿no? Los peces, los anfibios y los reptiles. En el caso de los anfibios, están en agua durante mucho tiempo. Entonces, en ese momento, su temperatura baja, ¿no? Su temperatura baja. Y cuando sienten mucho frío, ya fue. Salgo del agua y me voy a buscar sol. ¿Me entiendes? Se va a solear un ratito el anfibio. Y su temperatura sube. Se calienta mucho. Uy, tengo mucho calor. Ya, un piscinazo. ¿Me entiendes? Y así está a lo largo del día. El reptil igualito, un cocodrilo. ¿No los has visto alguna vez en el zoológico que el cocodrilo está tomando solcito con la boca abierta? Ya pues, ahí está ganando un poquito de calor. Cuando se ha sofocado demasiado, se mete un piscinazo. O si no, se busca sombrita, ¿no? O si no, busca sombrita y ahí se pone a dormir. ¿Me entiendes? O sea, su temperatura varía en función al medio ambiente. Si hace mucho calor, su temperatura sube. Si hace mucho frío, su temperatura baja. ¿Estamos? Listo. Vamos a ver a los euritermos. Mira, euri significa que tolera la variación de la temperatura. ¿Ya? Y estenotermo, esteno quiere decir que no tolera la variación de temperatura. Por ejemplo, hay organismos que sí toleran el cambio de temperatura. Por ejemplo, las plagas normalmente son, ¿no? La rata, la mosca, la cucaracha. Imagínate, ¿no? Tienes una ratita de mascota y te la llevas de acá de la costa de Lima, ¿no? Que ya estamos entrando, ya estamos prácticamente en verano. Te la llevas a Puno, ¿no? A Puno, donde es un frío de la patada. La rata no se va a morir, va a estar tranquila y feliz de la vida ya, porque tolera la variación de la temperatura. ¿Me entiendes? Las mosquitas, uy, hay moscas ahí en todos lados. Entonces las moscas normalmente toleran esa variación de temperatura. Las cucarachas, que son plaga, igual toleran esa variación de temperatura. ¿Ya? Muy bien. En cambio, hay otro grupito de organismos que no toleran, por ejemplo, los estenotermos, no toleran esa variación de temperatura. Por ejemplo, imagínate, tráete un oso polar acá a la costa. El pobre osito se va a morir, ¿me entiendes? Los pingüinos, por ejemplo, tienen que estar bajo ciertas condiciones en los zoológicos, ¿sí o no? Porque si no, se pueden, no tienen esos mecanismos de tolerancia, de variación de temperatura, porque están muy adaptados a su ecosistema, ¿sí? Una trucha también. Una trucha normalmente tiene un rango de tolerancia determinado, ¿ok? Por ejemplo, el caso de los peces de la corriente fría del mar peruano. Tienen ese rango de temperatura, o bueno, toleran ese rango frío nada más, ¿no? Vienen las corrientes cálidas y estos pececitos se escapan, ¿no? Porque no pueden tolerar esa temperatura de la corriente cálida, pues sí se escapan, ¿no? Se van hacia buscando corriente fría o si no, a las profundidades. ¿Me entiendes? O sea, hay organismos que toleran y organismos que no toleran esa variación de temperatura. ¿Ok? Muy bien. Especialmente los que no toleran son bien adaptados a su medio ambiente. Son bien adaptados a su medio ambiente. ¿Ok? Muy bien. Entonces no te olvides, ¿ah? Acá tenemos, por ejemplo, un oso de anteojos, es un homeotermo, ¿no? Es un oso de anteojos, un mamífero, tiene la temperatura constante. Un poiquilotermo puede ser un cocodrilo de Tumbes. Ahí está, nuestro amigo el cocodrilo de Tumbes, ¿no? Dato curioso, antes se llamaban animales de sangre caliente a los homotermos y se llamaban animales de sangre fría a los poiquilotermos, ¿ya? Dato curioso. Un euritermo, una rata, ratatouille, ahí está, tu amiga la ratita, ¿ya? Ahí está. Tolera la variación de temperatura. Son cosmopolitas, es decir, hay ratas aquí y en la China. El detalle es que en la China se lo llevan para el caldo, ¿no? Muy bien. En el caso de los estenotermos, hablamos de un oso polar. A ver, trae un oso polar y mándalo al desierto de Sechura. Se va a morir el pobre oso, ¿no? Se va a sofocar terriblemente. Entonces,
Estos amiguitos están adaptados a un ecosistema determinado y no toleran esa variación, ese cambio brusco de temperatura. ¿Ok? Listo. Muy bien. ¿Qué más tenemos? En función de la temperatura, hijito, hijita, hay conceptos que tienes que manejar. Por ejemplo, uno de ellos es la hibernación, que es muy diferente a la estivación. Por ejemplo, la hibernación es cuando un organismo disminuye su metabolismo, pero esto sucede en el invierno, O sea, llega el invierno y el amiguito, se va a poner a dormir unos cuantos mesecitos. Pero previo al invierno, él ha comido, ha estado en cuarentena, ¿no? Se ha dedicado a comer y a comer y a comer, ¿ok? Y ya ha acumulado grasa en el cuerpo. Entonces, viene el invierno y se pone a dar una siesta de aquellas, ¿no? Se duerme durante mucho tiempo, ¿ok? Y en ese tiempo su metabolismo queda totalmente disminuido. Entra en un estado de hipotermia y su metabolismo basal disminuye, ¿ok? Y cuando disminuye, bueno, puede aprovechar las reservas energéticas que ha acumulado durante la primavera y durante el verano, ¿no? Para sobrevivir en su escondite. Típico caso de tu amigo el oso, ¿no? Ahí estás tú, ¿ok? Muy bien, el oso. Ahí estás tú en cuarentena, ¿cierto? Estás hibernando. Bueno, estabas hibernando. La estivación, por su parte, es un fenómeno similar, ¿ok? Pero ocurre cuando las condiciones son contrarias, es decir, hace mucho calor en verano puede ser, hace mucho calor, y ciertos animalitos dicen, hace mucho calor, ¿sabes qué? Me voy a dormir. Y se van a dormir. Por ejemplo, ¿no te ha pasado que a veces en los veranos vas a tu jardín y observas esto? ¿Sí o no? Estos amiguitos, caracolcitos, están dentro de su caparazón. ¿Qué ha pasado, profe? Ya, están estivando, están en estivación, están dormiditos porque la temperatura de afuera es alta y ellos se ponen a descansar, se ponen a estivar. Y ojo, la estivación no solamente lo hacen los caracoles, también lo hacen ciertos crustáceos, también lo hacen algunos peces, algunos anfibios, algunos reptiles también hacen estivación, ¿correcto? Igual, la hibernación lo puede hacer un murciélago. Un murciélago también puede hibernar. Una marmota también puede hibernar, ¿me entiendes? O sea, hay varios animalitos que hibernan y hay varios animalitos que estivan. Tienes que entender la diferencia. Hibernación es cuando la temperatura es baja y estivación cuando la temperatura es alta. En ambos casos, el animalito se pone a descansar, disminuye su metabolismo y espera otra temporada. ¿Sí? Es por eso que normalmente en invierno, en las lluvias y todo ello, vemos caracoles por todos lados. Están destrozando nuestro jardín, ¿sí o no? Se están comiendo todas las plantas. Muy bien. ¿Qué más? ¿Qué más tenemos por acá? En cuestión del aire, que es otro componente del biotopo, es decir, de los factores abióticos, el aire es una mezcla de gases, principalmente de nitrógeno, pero también tenemos oxígeno, ¿sí? Hay CO2, etcétera. Bueno, no quiero profundizar mucho en ese detalle, simplemente recordarte un aspecto súper importante que es la respiración celular. ¿Te acuerdas que la respiración celular puede ser de dos tipos? Aeróbica con oxígeno, ¿sí o no? Mayormente lo realizamos casi todos los eucariotas. Y el otro tipo de respiración es la anaeróbica, ¿sí o no? La que no necesita oxígeno, que lo realizan algunas bacterias llamadas anaeróbicas, ¿no? Y también algunos organismos, por ejemplo, las levaduras hacen respiración anaeróbica. Nuestras células musculares hacen respiración anaeróbica cuando hacemos ejercicio intenso, ¿sí o no? ¿Me entiendes? Listo. Muy bien, ahí está, el aire, ¿ok? Tenemos también al suelo. Bueno, recuerda que el suelo es la capa de la litosfera que va a soportar a los seres vivos, ¿no? Le va a dar nutrientes, en este caso, a las plantitas y normalmente soporta o en esta capa se desarrollan los seres vivos terrestres, ¿ya? El suelo. No vamos a profundizar en esto porque normalmente San Marcos te pregunta bastante de estos cuatro organismos, ¿no? Homotermos, poiquilotermos, euritermos y estenotermos, ¿ok? Listo, chicos y chicas. ¿Alguna pregunta, alguna duda? Ya. Cualquier cosa, al chat. ¿Ya? Cualquier cosa, al chat, por favor. ¿eh? Cualquier duda, consulta o pregunta, al chat. ¿Ya? Muy bien.
Entonces, con esto terminamos el estudio de los factores abióticos. No te olvides a los factores abióticos. Hay más factores abióticos y los puedes revisar. Ahí está la presión, ¿no? La presión, por ejemplo, tiene que ver mucho con el peso de los gases, ¿no? Que ejercen sobre el ser vivo. Conforme subimos, la presión disminuye. Conforme bajamos, ¿no? Bajamos, la presión aumenta. Es por eso que en las profundidades marinas hay una presión alucinante, de tal manera de que los pececitos y los organismos tienen que adaptarse. ¿Y cuál es esa adaptación? El ser planitos, ¿no? Para que la presión no ejerza el efecto destructivo que tendría normalmente si un organismo fuera un poquito más, más anchito, ¿no? Son planitos, por ejemplo, el pez abisal es planito, ¿no? Es delgadito, ¿ok? Listo. ¿Qué más tenemos por acá? Vamos a ver un poquito el factor biótico, que es la biocenosis. Y cuando te hablo de biocenosis, quiero hablar de dos conceptos súper importantes, súper importantes. Por ejemplo, esos dos conceptos, ahorita te los menciono, vamos a definir primero la biocenosis. Son los factores bióticos, es decir, todo el conjunto de seres vivos que se desarrollan en el ecosistema. Y estos seres vivos no es que estén ahí y punto, se acabó la historia, no, nada que ver. Estos seres vivos están interactuando entre ellos y también interaccionan con sus factores abióticos, es decir, con su medio ambiente, ¿ok? Entonces, cuando hablamos de la biocenosis, los seres vivos que están en un ecosistema, interactuando entre ellos y también con los factores abióticos, es decir, con su medio ambiente. Entonces, quiero agregar dos conceptos importantes. Uno de ellos es el hábitat. ¿Qué es el hábitat, profe? Es el lugar, es la dirección, es el domicilio de la especie, es el domicilio de un ser vivo, ¿ok? Es el lugar donde se encuentra y desarrolla una especie, un hábitat. Por ejemplo, si yo te hablo del paiche, el pez de agua dulce más grande del mundo, el paiche, una monstruosidad literalmente, ¿eh? Un pez gigantesco, da miedo, te puede comer tranquilamente este monstruo, ¿sí? El paiche, si hablamos del hábitat del paiche, podríamos decir que se encuentra en las aguas negras y cálidas de las lagunas amazónicas. Entonces está en el Amazonas, ¿no? En las aguas de las lagunas amazónicas, ¿sí? Ahí vive el paiche, ese pez monstruoso, ¿ok? Ese es el hábitat, la dirección de una especie. Por ejemplo, si hablamos del gallito de las rocas, su hábitat puede ser la selva, ¿no? La selva tropical. Si hablamos de una pulga, ¿cuál es el hábitat de una pulga? Puede ser un perrito, ¿sí o no? La pulga es un parásito. El piojo, ¿cuál es el hábitat del piojo? El ser humano, ¿ok? El hábitat ¿de qué puede ser? De un chanchito, esos chanchitos terrestres, suelo húmedo, ¿me entiendes? Entonces, es el lugar donde se desarrolla y se encuentra una especie. Es la dirección, es el domicilio, ¿ok? Muy bien. Hablamos de otro concepto importantísimo, que es el nicho ecológico. Mira, cuando yo te hablo de nicho ecológico, me refiero a un concepto que incluye al hábitat. El nicho ecológico es la función que desempeña el ser vivo en el ecosistema. Es la función, profesión u oficio que tiene una especie dentro de un ecosistema, ¿ok? Es el rol que cumple en el ecosistema, ¿me entiendes? Si la especie es consumidora, es productora, es desintegradora. ¿Estamos? Si es herbívoro, si es carnívoro, qué sé yo, ¿ya? Entonces, ojo que cuando tú hablas de nicho ecológico, definitivamente tenemos que hablar del hábitat. A partir del nicho ecológico se conoce la posición trófica del organismo. Entonces, escúchame una cosita. Mira, cuando te van a describir un nicho ecológico, te van a decir de qué se alimenta el animalito, dónde vive este animalito, qué es lo que hace para ganarse la vida, etcétera. Te describen las actividades que hace. Por ejemplo, si hablamos del paiche, el nicho ecológico del paiche sería un depredador de peces pequeños y este depredador, es decir, el paiche, vive en lagunas amazónicas. Ese sería su nicho ecológico, porque incluyen dos cosas. Primero, la función que tiene en el ecosistema, es decir, el ser depredador consumidor. Y segundo, ¿dónde vive? Las lagunas amazónicas. Entonces, ahí hablamos de un nicho ecológico propiamente dicho, ¿vale? Por ejemplo, el nicho ecológico de una pulga podría ser un parásito del perro,
ser un parásito, ahí está la función, ¿no es cierto? Y el perro, que es el hábitat de la pulguita, ¿vale? Listo. Podríamos hablar un sinfín de nichos ecológicos, pero el tiempo nos va a ganar, ¿ya? Entonces, recuerda eso, el nicho ecológico es la función que cumple el organismo en el ecosistema y está muy ligado, muy asociado al hábitat, incluye al hábitat. Claro, también, definitivamente, los humanos también pueden ser parte del hábitat de una pulga, ¿no? Sí, una pulga es un animal que tiene diferentes huéspedes, por decirlo así, ¿no? Entonces, recuerda que es un parásito y puede afectar a los perritos, a los gatitos, a los humanos. Inclusive las aves tienen pulgas, ¿no? ¿Me entiendes? Entonces, es ese detalle, ¿ya? Si hablamos, por ejemplo, de las vicuñas, ¿dónde se encuentran? Por ejemplo, imagínate, en la Reserva Nacional Pampa Galera. Ya, ese puede ser su hábitat, ¿no? ¿Y cuál es su nicho ecológico? Son herbívoras, ¿no? Son herbívoras que consumen el ichu de esa zona, ¿no? De esa región andina, ¿ok? Y podríamos hablar de más ejemplos, pero por el momento solamente quedémonos con este detalle, ¿ya? El hábitat, ¿dónde vive? El lugar físico. El nicho, la función. La función y aparte tienes que mencionar dónde vive, ¿ok? Muy bien. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Recuerda que la biocenosis tiene que ver con los seres vivos y la base de los seres vivos son los individuos. Los individuos, un individuo. Luego, cuando los individuos se juntan y son de la misma especie, forman una población, ¿sí o no? Por ejemplo, ahorita nuestra población virtual, ¿no? Puros seres humanos. Acá no hay un extraterrestre, ¿sí o no? ¿Me entiendes? Luego las poblaciones se juntan y forman comunidades, ¿sí? Y la comunidad es lo máximo, ¿no? Es la jerarquía máxima en biocenosis, o es decir, en factores bióticos, ¿ya? Por ejemplo, cuando tú te vas a un parquecito, ¿qué es lo que ves? Una gran cantidad de seres vivos. Hormiguitas, palomitas, gatitos, perritos, aves, qué sé yo, ¿no? Entonces, en la biocenosis, en los factores bióticos, normalmente uno lo relaciona mucho con la comunidad biológica, es decir, diferentes especies, ¿no? Diferentes especies que están compartiendo ahí un ambiente, ¿sí? Pero recuerda que esas diferentes especies forman poblaciones, ¿no? Y que esas poblaciones están hechas de individuos de la misma especie, obviamente, ¿correcto? Claro, los insectos, ahí está. Uno se tira ahí al pastito a descansar media horita en un parque y bueno, termina lleno de hormigas, ¿no? Bueno, mira por acá. ¿Qué más? Hablamos de la población. Hablamos de la población. Una población, uno tiene que saber, chicos, y se los digo así, tienen que saber cuál es el concepto de la población, ¿no? Una población se define como individuos de la misma especie que habitan el mismo ecosistema y al mismo tiempo. Es decir, cuando tú me hables de población, no me puedes decir jauría de perros, nada más. Cardumen de anchovetas. No, nada que ver. Eso no es población. Conjunto de seres humanos. No, no, eso no es población. Cuando uno habla de población, tiene que definir sí o sí el lugar, es decir, el ecosistema, y también el tiempo. Eso es una población. Individuos de la misma especie que habitan un determinado lugar en un determinado tiempo. ¿Ya? Por ejemplo, acá hablamos de las vicuñas de la Reserva Nacional Pampa Galeras, ubicada en la región Ayacucho, en el año 2019. Esto es una población. ¿Por qué? Porque te hablan de individuos de la misma especie, en este caso las vicuñitas, ¿sí? ¿En dónde? El hábitat, Reserva Nacional Pampa Galeras en la región peruana de Ayacucho. Listo. Ese es el lugar. Y el tiempo, en el año 2019. ¿Correcto? ¿Me entiendes? Puede ser también los cardúmenes de anchoveta en el mar peruano en el año 2020. No, vale, también es una población. Y así podríamos hablar de varios ejemplos de población, pero quiero que recuerdes esto, que cuando tú definas o cuando te pregunten algo acerca de la población, tiene que haber sí o sí un lugar y un tiempo. Si no hay estos dos componentes, entonces no es población, es cualquier cosa menos población. ¿Estamos? Es cualquier cosa menos población, no te olvides. ¿Ah? Bien, bueno, hablemos un poquito acerca de la dinámica de las poblaciones.
¿A qué me refiero? A el estudio de los cambios en los números de individuos en una población. Es decir, cómo cambian la cantidad de individuos en la población. ¿Aumenta esa cantidad? ¿Disminuye esa cantidad? ¿Hay crecimiento? ¿Hay decrecimiento? ¿La población está estable? Eso y sus causas son estudiadas por la dinámica de las poblaciones. ¿Ya? Y justamente hablando de esto de la dinámica, vamos a ver cómo varía una población en cuanto a cantidad en función a ciertos parámetros. Por ejemplo, tienes una población de aves. A esta población de aves puede incrementarse cuando nacen más aves, ¿sí o no? Pueden incrementarse cuando vienen aves de afuera, ¿no? De la misma especie, obviamente, ¿no? Puede disminuir esta población cuando mueren aves, ¿correcto? Producto de los depredadores. Pueden disminuir las aves cuando algunas deciden no quedarse. No, muy complicado, mejor me voy, dice, no me voy a buscar mi vida. Y se va. ¿Me entiendes? O sea, hay 4 factores básicos que influyen en el crecimiento, decrecimiento de la población. Primero hablamos de natalidad, ¿no? Nacimientos, correcto. Si hay más nacimientos, la población probablemente va a crecer. Inmigración, cuando llegan individuos de fuera, ¿no? Inmigración, ¿ok? ¿Me entiendes? La inmigración. Mortalidad, cuando se mueren, producto de los depredadores, enfermedades, qué sé yo, ya mortalidad. Y tercero, la emigración, cuando se van, ¿no es cierto? Cuando se van, cuando emigran, ¿ok? Cuando emigran. Listo. Entonces, podemos mencionar acá lo siguiente, que lo que está en verdecito va a incrementar la población y lo que está en rojito va a disminuir la población, ¿sí o no? Entonces, para obtener un resultado adecuado, tendríamos que analizar la tasa de crecimiento. Y la tasa de crecimiento, ¿sabes cómo se calcula? Con la natalidad más la inmigración, o sea, lo que aumenta, restándole la mortalidad sumado a la emigración, lo que causa disminución de la especie, de la población, perdón. Entonces, cuando tú restas estos valores, te sale una tasa de crecimiento que puede ser positiva, puede ser negativa o inclusive puede ser cero. Por ejemplo, si la tasa te sale mayor a cero, es decir, esta tasa te sale positiva, quiere decir que la población está creciendo, se está incrementando. O sea, la natalidad e inmigración son mayores que la mortalidad y la inmigración. Quiere decir que la población aumenta, está aumentando. Si la tasa de crecimiento te sale cero, entonces quiere decir que la población no está creciendo, está estable y no pasa nada. ¿Ya? Todo sigue normal, estable. Si la tasa de crecimiento es menor a cero, te sale negativa, entonces quiere decir que hay mayor mortalidad y emigración que natalidad e inmigración. Es decir, la población está disminuyendo en número, ¿sí? Y esto sí es complicadito, esto es peligroso, ¿no? Porque puede llegar a desaparecer la población. Correcto. Una tasa de crecimiento positiva también está bien, pero ojo, todo no puede crecer hasta el infinito y más allá, llega siempre a un tope, ¿no? Llega siempre a un límite, en el cual a partir de ese límite, ¡wow! Una caída terrible. Lo adecuado sería la población estable, un crecimiento estable, perdón, una tasa de crecimiento estable, ¿ya? Muy bien. Listo. Eso estudia la dinámica de poblaciones. No te vayas a rayar, ¿ya? Natalidad, nacimientos. Inmigración, llegada de nuevos individuos a la población. Mortalidad, muerte. Y emigración, cuando se van individuos de la población, ¿no? Hacia otros lugares, ¿no? Muy bien. Listo. Ahí tienes esos conceptitos, por favor, de la población, súper importantes, ¿ya? Vamos a ver un poquito los niveles tróficos. Los niveles tróficos. Bueno, para entender un poco cómo rayos funciona un ecosistema, tenemos que saber cuáles son los niveles tróficos, ¿correcto? Estos niveles se relacionan mucho con el nicho ecológico de cada individuo que está en un ecosistema. Por ejemplo, existe un primer nivel trófico, en el cual se encuentran los productores, es decir, los organismos autótrofos, los que realizan fotosíntesis, pero también están otros organismos que realizan quimiosíntesis, por ejemplo, las bacterias. Los que realizan fotosíntesis, tú los conoces hasta por las puras, pues plantas, algas, cianobacterias, ¿ya? Son los productores.
Son ellos los que convierten la energía luminosa en energía química. Y son ellos, los productores, los que hacen que la energía ingrese al ecosistema. Son súper importantes. Sin productores se va el ecosistema, ya sabes a dónde. ¿Ok? Luego siguen los consumidores. Los consumidores. Por ejemplo, los consumidores primarios, tus amigos los herbívoros, ¿no? Los que se paran consumiendo la hierba, ¿correcto? Pertenecen al segundo nivel trófico. Muy bien. Los consumidores secundarios son los que se comen a los herbívoros. Por ejemplo, un carnívoro. ¿Ok? Son el tercer nivel trófico. Los consumidores terciarios hablamos de los superdepredadores. ¿Qué es eso, profe? Son los carnívoros que se comen a otros carnívoros. ¿Correcto? Carnívoros que se comen a otros carnívoros. Por ejemplo, un tiburón es un superdepredador. ¿Ya? Acá inclusive se incluyen a los carroñeros, a los necrófagos, etcétera, ¿no? Es decir, pertenecen al cuarto nivel trófico. Y un quinto nivel trófico se relaciona con los desintegradores, es decir, los saprófagos o detritívoros, como por ejemplo los hongos, las bacterias. ¿Ya? Los hongos, las bacterias, una lombriz de tierra es un detritívoro o saprófago. Correcto. ¿Y qué hacen los desintegradores? Su nombre lo dice, desintegran, descomponen la materia orgánica y devuelven materia inorgánica al suelo para que las plantitas puedan utilizar esa materia inorgánica y de nuevo recircular la materia al ecosistema. ¿Ok? Sin desintegradores, oye, existirían cadáveres por todos lados. La materia no se desintegra, entonces, cadáveres por todos lados. ¿Me entiendes? Los desintegradores son responsables de la descomposición de los cadáveres, de la materia orgánica, ¿ok? Gracias a ellos, un cadáver que está ahí tirado en la selva puede descomponerse al cabo de unas cuantas semanas, unos cuantos meses. ¿Estamos? Muy bien, muy bien. Y son estos patitas los responsables de descomponer el cadáver del cuerpo humano, ¿no? Cuando está en el ataúd, ¿ya? Muy bien. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Mira. Para que me entiendas mejor, vamos a ver un poquito este dibujito. Ahí está. Tu hierbita y las alguitas son productores. Pertenecen al primer nivel trófico. Recuerda esto, primer nivel trófico, los productores. Los autótrofos, es decir, las plantitas, las alguitas, las cianobacterias, las bacterias quimiosintéticas, etcétera. El segundo nivel trófico y el tercero y el cuarto pertenecen a los consumidores, que puedes tener a los consumidores primarios. Ahí está tu panda, ¿no? Panda que está comiéndose ahí unas hojitas de bambú, unas plantitas de bambú, qué sé yo, ¿no? Es un herbívoro, es un consumidor primario, pertenece al segundo nivel trófico. Por acá tenemos a un león puede también ser un consumidor secundario o puede ser inclusive un superdepredador, tranquilamente, ¿no? Entonces, el león, ¿no? Entonces, miren, ustedes tienen que recordar lo siguiente. Ojo, un consumidor primario no pertenece al primer nivel trófico y no te vayas a marear ahí, ¿eh? Un consumidor primario pertenece al segundo nivel trófico, o sea, un herbívoro. Un consumidor secundario pertenece al tercer nivel trófico. No porque se llame secundario va a pertenecer al segundo nivel trófico, no, nada que ver. Un consumidor secundario llamado carnívoro pertenece al tercer nivel trófico. Un consumidor terciario, es decir, un superdepredador o carroñeros, pertenecen no al tercero, sino al cuarto. Te das cuenta que no hay correspondencia, no te vayas a equivocar ahí. Te van a decir, un carnívoro, ¿a qué nivel trófico pertenece? Al tercero, profe. ¿Qué tipo de consumidor es? Consumidor secundario. ¿Me entiendes? O sea, eso lo tienes que tratar de manejar bonito, ¿ya? Y por último, el quinto nivel trófico, pertenecen a este quinto nivel los desintegradores. Por ejemplo, los honguitos, las bacterias, las lombrices de tierra también son desintegradoras. ¿Ya? Entonces, inclusive hay consumidores cuaternarios, pero eso depende del tipo de cadena que estamos trabajando. ¿Ya? Hay consumidores cuaternarios. Más no. Hasta cuaternario puede llegar. ¿Ya? Muy bien, dependiendo de la cadena alimenticia o la cadena trófica de la que se trate, ¿no? Justamente en base a esto de los niveles tróficos, vamos a ver un poquito la cadena alimenticia. ¿Cómo es esto de la cadena alimenticia? Bueno,
Es básicamente una secuencia de los animalitos que se van alimentando o de los seres vivos que se van alimentando uno tras otro, ¿no? Uno tras otro. ¿Me entiendes? Sean plantitas, alguitas, siempre hay un animalito, algún ser vivo que se va a alimentar de ellas. Y de este animal, otro ser vivo viene y se alimenta de ellas. Y otro, y así sucesivamente. ¿Ok? Entonces, es una cadena. ¿Entiendes? Hay eslabones en esa cadena trófica y cada eslabón se come a su predecesor. ¿Ya? Se alimenta de su predecesor. ¿Ok? Y en las cadenas tróficas nosotros mencionamos mucho la energía. Entonces, una cadena trófica es un diagrama y te va a representar un poquito cómo va a fluir la energía en el ecosistema. ¿Sí? Toda cadena se inicia con el primer nivel trófico, es decir, un productor, sea una planta en el medio terrestre o un alga en el medio acuático. Y a partir de los productores, que son los que inician la cadena alimenticia porque ellos convierten la energía del sol en energía química, producto de su fotosíntesis, luego estos productores son alimento de los consumidores y los consumidores son alimento de otros consumidores y los otros consumidores de otros consumidores y así sucesivamente hasta que llegamos a los desintegradores. ¿Ya? Pero tranquilo, tranquila, lo vamos a ver en un diagrama. Fíjate acá, mira, fíjate acá. Tenemos esta cadena trófica bien bonita, mira. Una plantita, una mariposita, un sapito, ¿no? Y una serpiente, ¿ok? Profe, los desintegradores no los he incluido para que no te marees mucho, ¿ya? Ahí nomás, ahí nomás. Fíjate, esta plantita sirve de alimento a esta mariposita sirve de alimento a este sapito sirve de alimento para esta serpiente. Eso es una cadena trófica, así, salvaje nomás, ¿me entiendes? Ahí está. Entonces, las plantitas, como hacen fotosíntesis, convierten la energía luminosa en energía química. Y esa energía química queda almacenada en sus enlaces cuando forma la molécula de glucosa. ¿Ya? Entonces, la energía luminosa se convierte en energía química que forma parte de los enlaces de la glucosa. ¿Ok? O sea, ellas incorporan la energía. Y esa energía fluye a lo largo de la cadena trófica. Entonces, tenemos a las plantitas que son productoras. La mariposita, que se alimenta de la plantita, por decirlo así, es un consumidor primario. Este sapito, que se alimenta de esta mariposita, es un consumidor secundario. Y esta serpiente, que se alimenta de este sapito, es un consumidor terciario. ¿Ya? Entonces, mira, a ver, este patita es el nivel trófico 1. O sea, el productor es el nivel trófico 1. El consumidor primario, no por ser primario, va a ser del nivel trófico 1, nada que ver. Es el nivel trófico número 2. ¿Me entiendes? Este consumidor secundario, no por ser secundario, va a ser el nivel trófico 2. Es el nivel trófico 3. ¿Estamos? Y este consumidor terciario no es del nivel trófico 3, es del nivel trófico 4. Entonces recuerda ese detallito, ¿ya? No hay correspondencia entre consumidor primario y nivel trófico, por favor, no te vayas a rayar ahí y vas a colapsar, ¿ya? Fíjate por acá, fíjate por acá. Hablamos de un detallito muy importante, que es la energía. La energía. La energía fluye en el ecosistema. La energía fluye de un ser vivo a otro, de un ser vivo a otro. ¿Ok? Entonces, ahora fíjate en lo siguiente. Voy a borrar esta desgracia ya. No te olvides, ¿eh? Fíjate ahora lo siguiente. Mira, esta cadena trófica representa el flujo energético y la energía fluye de manera unidireccional. Unidireccional. No es que regresa de los consumidores terciarios al productor, de los desintegradores al productor, nada que ver. Es un flujo abierto, unidireccional. ¿Ok? Y esta energía cumple las leyes de la termodinámica. ¿What, profe? ¿Qué es eso? Ya, vamos a explicarte un poquito las leyes para que te quede clarito. Fíjate por acá. Mira, hablamos de una primera y una segunda ley. Espero que me puedas entender, ¿ya? Para que te quede claro esta de la cadena trófica. Mira, la primera ley de la termodinámica habla de la transformación de la energía. La energía no se crea ni se destruye, solo se transforma. Eso quién no lo ha escuchado, ¿no? Esto te quiere decir lo siguiente, que por ejemplo, ¿no? Los productores convierten la energía luminosa, la energía del sol, mediante fotosíntesis, en energía química, ¿correcto? Y los animalitos que se alimentan de los productores
¿Qué hacen? Convierten la energía química en energía mecánica, es decir, energía que les sirve para moverse. Aprovechan la energía de las plantas cuando se alimentan de ellas y se pueden mover, pueden desarrollar todas sus actividades diarias. ¿Me entiendes? O sea, te das cuenta que la energía no se ha creado ni se ha destruido, solo se ha transformado de un ser vivo a otro ser vivo, de energía luminosa a energía química en los productores y de energía química a energía mecánica en los demás consumidores. ¿Ok? Esa es la primera ley y se cumple, se cumple, se cumple. La segunda ley te habla un poquito de la eficiencia, ¿no? Es decir, al transformarse una energía en otra, parte de ella se pierde en forma de calor, ¿correcto? Normalmente hablamos de una eficiencia del 10%, hablamos del diezmo ecológico. Es decir, que si una cantidad de energía llega a un ser vivo, este ser vivo lo que va a hacer es utilizar el 90% y liberarlo en forma de calor, Y el otro 10% va a quedar disponible para el siguiente ser vivo, ¿ok? Por ejemplo, llegan 1000 calorías o 1000 kilocalorías a esta hierbita. ¿Qué va a hacer esta plantita? Solamente va a guardar el 10%, o sea, va a guardar 100 y esos 100 van a quedar disponibles para el siguiente organismo. Profe, y los 900 restantes se pierden en forma de calor, se pierden en forma de calor. O sea, hay una eficiencia del 10% en la transferencia energética. Entonces, el otro organismo viene la mariposita y se come a la plantita y solamente no se lleva los 1000, sino se lleva 100 nada más. Y de esos 100, la mariposita lo que hace es disipar 90 en forma de calor y solamente queda 10 para el siguiente nivel trófico. Si el sapito se come a la mariposa, realmente no está consumiendo 100, está consumiendo 10. ¿Me entiendes? Y este sapito, de esos 10 que come, va a utilizar 9 en sus procesos, en sus diversos procesos y va a liberar calor, 9 de calor. Y va a quedar solamente 1 para el siguiente nivel. Esta serpiente se come al sapito y no va a ganar 10, va a ganar 1 nada más. ¿Me entiendes? Y esta serpiente va a utilizar 0.9 para sus procesos metabólicos y los va a liberar en forma de calor. Y 0,1 va a quedar para el siguiente nivel. Y el siguiente tendrían que ser los desintegradores, ¿no? Porque esta serpiente realmente se va a morir de viejita y su cadáver queda ahí con 0,1 kilocalorías y los desintegradores agarran esas 0,1 kilocalorías y hacen sus procesos necesarios, ¿no? De esas 0,1 quedan 0,001. Ya prácticamente todo se ha disipado en forma de calor. ¿Me entiendes? Toda la energía prácticamente se ha disipado en forma de calor. ¿Ya? Es por eso que te dicen un flujo unidireccional. ¿Ok? Listo. ¿Tienes alguna duda, alguna pregunta respecto al flujo energético de la cadena alimenticia? ¿Sí? ¿No? ¿Todo ok? Bueno, vamos a continuar, ¿ya? Vamos a continuar, ¿ok? Espero que me estés entendiendo, que no está tan complicado, no está tan complicado. Ahorita vamos a ver uno más, ¿ya? Ahorita vamos a ver un ejemplo más para que te quede clara la idea, ¿vale? Listo. Seguimos. Mira por acá, mira por acá. Vamos a ver un ejemplo más de cadena trófica, ¿ya? Cadena trófica o cadena alimenticia. Fíjate, vamos a ver una cadena alimenticia en el agua, ¿ya? De un ecosistema acuático. Fíjate, estos amiguitos, los que están en la base de la cadena alimenticia, son los productores. Son el fitoplancton, ¿no? El fitoplancton es el productor, ¿no? Ellos son los que captan la energía solar y hacen su fotosíntesis y convierten la energía luminosa en energía química, ¿ok? Estos productores sirven de alimento a los consumidores. ¿De qué tipo? Primarios, ¿sí o no? A los consumidores primarios. Estos consumidores primarios en el mar serían el zooplancton, ¿no? Invertebrados microscópicos, algunos protistas, etcétera, ¿no? El zooplancton. El krill es parte del zooplancton, ¿ok? Listo. Estos consumidores primarios sirven de alimento a un consumidor secundario, que puede ser una anchoveta, ¿ya? Una anchoveta, ¿ok? Un consumidor secundario, la anchoveta. Esta anchovetita sirve de alimento para un atún. Ahí viene un atún y ¡fua! De un bocado se devora la anchoveta, ¿ok?
y este consumidor terciario sirve de alimento para nuestro amigo tiburoncín. ¿Ok? Viene el tiburón y ¡fua! De un bocado y destroza literalmente al pobre atún. Lo parte a la mitad, ¿no? Es el consumidor cuaternario, el tiburón. Y ahí queda. Vendrían los desintegradores, pero ahí lo dejamos, ¿ya? Porque recuerda que el tiburón no tiene depredador conocido. ¿Y de qué se muere un tiburón? De viejito, ya de viejito, ¿ok? Se muere de viejito y el cadáver es degradado, es desintegrado por los hongos, las bacterias, etcétera. Ah, sí, puede ser. Pues viene un humano y le da un arponazo, ¿no? ¡Fua! Un japonés, ¡fua! Un arponazo, ¿no? Para sacarle la aletita al tiburón, ¿no? Y fabricar cartílago. ¿Ok? Pero bueno, ese es un caso aislado, ¿no? Hablamos de lo natural, de lo normal, sin intervención del ser humano, ¿no? Porque eso sería ya una cadena artificial, ¿no? Entonces, en este caso, lo normal es que el tiburón se muera de viejito, ¿no? Muy bien. Listo, amiguito, amiguita. Entonces, acá podríamos mencionar lo siguiente, ¿no? Podríamos mencionar lo siguiente. Mira, el fitoplancton ocupa el primer nivel trófico. No te vayas a olvidar, pues. Tú te olvidas de esto, ya fuiste. Ya fuiste. Un ciclo más, dicen. ¿Ok? Entonces no te tienes que olvidar, pues. Fitoplancton es el nivel trófico 1. Es decir, el productor es el nivel trófico 1. En este caso, el fitoplancton en el mar, ¿no? En el agua. El nivel trófico 2 está ocupado por un consumidor primario, en este caso el zooplancton. El nivel trófico 3 está ocupado por un consumidor secundario, en este caso la anchoveta, ¿sí o no? El nivel trófico 4 está ocupado por el consumidor terciario, que es el atún. Y el último nivel trófico, en este caso el nivel trófico 5, por un tiburón. No creas que el nivel trófico 5 siempre va a ser un desintegrador, no nada que ver. Puede haber un consumidor cuaternario y tranquilamente hablamos de que los desintegradores pertenecen al nivel trófico 6. O sea, ese es el detallito, ¿ya? Ese es el detallito. Ahora, si tú te recuerdas el ejemplo anterior de la cadena alimenticia con la plantita, la mariposita, el sapito y la serpiente, viste que la energía se va disipando gradualmente, ¿sí? Y prácticamente al último no le toca nada, ¿sí o no? Al último no le toca nada. Entonces, es por eso que esta cadena alimenticia es limitada, ¿ya? Es limitada. Una orca se puede comer a un tiburón, bueno, no que yo sepa, aunque pueden haber casos raros, ¿no? Aunque pueden haber casos raros. Sí, normalmente las orcas se alimentan de otro tipo de animalitos, ¿no? Peces, pueden inclusive comerse una foca, ¿no? Una foca, ¿correcto? Las orcas. Miren, ve, como te había dicho, te había mencionado, la cadena trófica tiene pocos eslabones. Normalmente hablamos de unos 5, máximo 6, más no. ¿Por qué? Porque la energía no alcanza, pues la energía no alcanza, no llega hasta al último le toca prácticamente nada, ¿sí o no? Es por eso que estos amiguitos, los últimos, los consumidores cuaternarios, necesitan un montón de alimento, ¿ok? Un tiburón necesita un montón de alimento, ¿me entiendes? En cambio, los consumidores secundarios, menos alimentos, los terciarios también un poquito menos. ¿Por qué? Porque realmente a ellos les toca buena cantidad de energía, pues buena parte del pastel, que es la energía, ¿no? Que ha llegado al ecosistema. En cambio, los cuaternarios prácticamente nada, ¿no? Y necesitan comer y comer y comer para cubrir sus necesidades energéticas. ¿Ok? Listo. Vamos con una preguntita, ¿ya? Vamos con una preguntita, a ver qué tal nos va, a ver qué tal puedes responder esto. A ver, si ingresan 20.000 kilocalorías como energía luminosa, energía para la fotosíntesis, ¿cuánta energía recibe tu amigo el atún? A ver, vamos, ¿cuánta energía recibe el atún? A ver, haz tus análisis, a ver tu matemática avanzada, haz tus integrales, tus derivadas. Vamos, ¿cuánta energía recibe tu amigo el atún si ingresan 20.000 kilocalorías? Profe, ¿cómo era esto? Ah, ya, el 10%, ya, vamos. ¿Cuánto recibe? ¿Cuánto recibe tu amigo el atún? Si llegan 20.000 acá, 20.000. A ver. Envíen sus respuestas al chat. Velos. ¿Cuánto es? 20, 2.000, 200. ¿Cuánto sería? A ver. Vale. Mira por acá. A ver, capaz no me has entendido bien esta idea. Fíjate. Te lo voy a volver a explicar, ¿ya? Para que lo entiendas bien. Mira, si llegan 20.000,
¿Sí? ¿20? A ver, vamos a ver, ya, vamos a ver. Si llegan 20.000 acá, este productor fitoplancton solamente va a dejar el 10% disponible para el siguiente nivel. Es decir, él va a dejar el 10%, 2.000 nada más, 2.000 para el siguiente nivel. El resto, profe, los 18.000 restantes se van a ir en forma de calor, ¿ya? En forma de calor. Este consumidor primario se lleva los 2.000, bacán, ganadazo, dices, ¿no? Pero este patita lo que va a hacer es dejar el 10%, o sea, solamente 200 para el siguiente nivel. ¿Me entiendes? Solamente 200 para el siguiente nivel. Entonces, este amiguito va a disipar 1.800, ¿ya? 1.800 en forma de calor y va a dejar 200 para el siguiente nivel. Él se va a llevar los 200, ¿sí o no? Él se va a llevar los 200. Y solamente, mira, él se va a llevar los 200, ¿ok? Y solamente va a dejar 20 para el atún, ¿ok? Y justamente esa sería la respuesta. Él se lleva 200 y 20 deja para el atún, ¿ok? Y el resto de los 180 restantes se disipan en forma de calor. ¿Estamos? A ver, lo ponemos por acá, ¿ya? Lo ponemos por acá. Entonces, acá 2.000, acá 2.000, ¿no? Bueno, acá 2.000, acá 200, ¿no? Él absorbe los 2.000, pero 200 queda para el siguiente nivel. Acá también 20 y él recibe 20, ¿ok? Él recibe 20. O sea, el atún recibe básicamente 20. Y de esos 20, 18, en este caso se disipan en forma de calor y a tu amigo el tiburón solamente le corresponde 2 kilocalorías. ¿Te das cuenta? ¿Cuántos atunes va a tener que comerse? Uy, un montón de atunes, ¿no? Una dieta muy, muy rica en atunes, ¿ok? Muy bien. ¿Me entendiste? Más o menos cómo se juega con la energía, ¿ya? Entonces, trata de entender eso del 10%. 10% para el siguiente nivel, 10% para el siguiente. O sea, a eso se le llama diezmo ecológico, ¿no? Un nombre medio raro, ¿ya? Muy bien. Mira por acá. Hablamos de otro concepto, la famosa red trófica o alimenticia. Esta red trófica o alimenticia es la intersección de varias cadenas alimenticias, ¿sí? En un ecosistema no solamente existen estos organismos, hay un montón de organismos que a veces se intersectan, ¿no? En su forma de alimentarse. Por ejemplo, acá, ¿no? Mira, en este ecosistema tenemos a los autótrofos y tenemos diversos animales, cada uno de ellos con un rol especial, ¿no? Por ejemplo, una arañita se alimenta de insectos, los insectos se alimentan de las plantitas y la arañita sirve de alimento para esta ave, que es el perdiz, pero esta ave también se alimenta de insectos, pero esta ave también se alimenta de plantas. What, profe, entonces cumple varios roles. Sí, definitivamente cumple varios roles, ¿ya? Y esta lechuza ártica, uy, se alimenta prácticamente de todo lo que ve, ¿no? ¿Me entiendes? Entonces, cosas así suceden en la realidad. Esto es lo ideal, separadito, bonito, esto es lo real. Bienvenido a la realidad. Son las redes tróficas las que se estudian en ecología normalmente, ¿no? Pero para tu suerte te preguntan bastante de la cadena trófica. Te ponen redes tróficas, pero no es nada del otro mundo, pues. Acá tienes una red trófica, también sencillita, ¿no? En la que una planta sirve de alimento a un caracol. El caracol puede servir de alimento a un sapito. Una paloma se puede alimentar de este caracol. Y también se puede alimentar del saltamontes o directamente de la planta. Esta paloma puede servir de alimento para un halcón, el halcón se alimenta del sapo, también de la musaraña, etcétera. O sea, son redes tróficas o redes alimenticias en las cuales intersectan varias cadenas, ¿ya? Entonces mi pregunta va por el detalle este, mira, si yo analizo las redes tróficas o redes alimenticias, un animal puede ubicarse dentro de diferentes niveles tróficos. Si yo te pregunto, ¿no? A ver, si yo te pregunto, esta amiga palomita, ¿qué funciones cumple? A ver, ¿qué nivel trófico, en qué nivel trófico se encuentra? ¿En el nivel 1, en el nivel 2, en el nivel 3, etcétera, ¿no? A ver, ¿qué dices? ¿Qué funciones cumple en esa red alimenticia? Esta palomita. A ver, esa fue pregunta de la pre, ¿ya? De la pre San Marcos. A ver, esa palomita,
¿Qué sería? Productora, consumidora primaria, secundaria, terciaria, desintegradora. ¿Qué me dicen? ¿Qué sería tu amiga la paloma? A ver, analízalo, analízalo. Borramos esto. A ver, ¿qué sería? Ajá. Mira, en este caso, la amiguita paloma, en este caso la palomita, si tú observas bien la imagen, ¿no? Si tú observas bien la imagen, esta paloma se alimenta de una planta, ¿sí o no? Se alimenta de una planta. Entonces, esta paloma sería una consumidora primaria, ¿sí o no? Una consumidora primaria, porque se alimenta directamente de la planta, consumidora primaria. Pero, esta palomita también se puede alimentar de un caracol y de un saltamontes. Si se alimenta del caracol y del saltamontes, hablamos de una consumidora secundaria, ¿sí o no? Entonces, la paloma tiene como que se posiciona en dos niveles. Primero, es consumidora primaria y también es consumidora secundaria. Y eso es lo que sucede, pues. Normalmente los animales, y esto es lo que sucede realmente, ¿no? Los animales no solamente están ubicados en un nivel trófico, se ubican en varios, porque su dieta diaria incluye diversos tipos de animalitos, plantitas, qué sé yo, ¿no? Entonces la palomita de acá sería una consumidora primaria y también una consumidora secundaria, ¿ok? Esos serían los niveles tróficos que está posicionándose esta palomita, ¿ya? Seguimos. A ver, ¿qué más tenemos? ¿Qué más tenemos? ¿Algo más? Bueno, veamos un poquito las relaciones entre especies, ¿ya? O las relaciones dentro de una población, ¿sí? Los seres humanos nos relacionamos con nuestros congéneres, ¿sí o no? Acá también los animalitos tienen relaciones intraespecíficas, ¿vale? Intraespecíficas. Nosotros seríamos unos consumidores, nos llamamos consumidores omnívoros, ¿ya? Porque comemos animalitos, plantitas, etcétera, cosas raras inclusive, ¿no? Somos consumidores de tipo omnívoros, ¿ya? Pero no te van a preguntar tanto eso, sino te van a ubicar una red alimenticia y te van a preguntar por un animal en específico. Dependiendo de la red en la cual nos encontremos, podríamos definirnos, ¿cierto? Podríamos definir, ¿ya? Un vegetariano, profe, ¿qué sería? Un consumidor primario, un herbívoro, el amigo, muy bien. Listo, mira por acá. Las relaciones intraespecíficas se presentan entre individuos de la misma especie en una población, ¿correcto? Tú ahorita tienes una relación intraespecífica con tus demás compañeros. Básicamente, si es que van a la misma carrera, es competencia, ¿sí o no? Competencia intraespecífica. Porque del grupo de compañeros que van a la misma carrera, uno o dos ingresarán. El resto, uy, un ciclo más. ¿Me entiendes? Así es la vida. Vamos. Pero también hay otros tipos de relaciones que se presentan, ¿ok? Hay otros tipos de relaciones que se presentan. Por ejemplo, relaciones estatales, relaciones de territorialidad, ¿no? Entonces vamos a hablar un poquito de estas relaciones que se presentan en individuos de la misma especie, ¿ok? Por ejemplo, acá tenemos 6 de ellas. Mira, solo te voy a comentar de 6, ¿no? Competencia, compensación, sociedades, territorialidad, migración y predominio social. Bueno, justamente hablamos de la competencia, ¿no? La competencia por una vacante a la universidad a la que estás postulando, ¿no? De los miles de postulantes, puede ser uno de los que ha estudiado, se ha esmerado, se ha esforzado, literalmente se ha quemado las pestañas y va a ingresar, ¿me entiendes? Entonces, la competencia, ¿sí? Pero no solamente la competencia va en función al ingreso, ¿no? En el caso de los animales en la jungla, por decirlo así, hay una competencia entre las especies por el alimento, por el agua, por una pareja sexual, ¿no? En el caso de los animalitos, se pelean entre los machos, ¿no? Se pelean ahí, se sacan la mugre por el animalito hembra, ¿no? ¿Me entiendes? Para poder dejar descendencia. Esa es competencia también. Ahí se dan a cuernazos estos dos animalitos, ¿no? Competencia. ¿Ok? Listo, ahí está. Muy bien. La compensación se relaciona mucho con el hecho de, mira, por ejemplo, se relaciona mucho con el hecho de que un individuo se queda cuidando las crías
mientras que el otro individuo se va a buscar alimento. ¿No has escuchado hablar del caso de los pingüinos? En este caso del pingüino emperador, en el que el machito se queda ahí incubando el huevito y la hembra se va a cazar pececitos para traer comida, ¿no? Entonces se va durante un largo tiempo el pingüino hembra y el machito se queda ahí incubando su huevito en pleno invierno, ¿no? En pleno invierno en el Polo Norte. Ahí está un montón de pingüinos, ¿ok? Hasta que vuelven después de cierto tiempo las hembritas con el alimento, ¿sí? A eso se le llama compensación, ¿ya? Cuando unos individuos cuidan las crías y otro se va a buscar alimento. Es el caso del pingüino emperador, ¿ya? Muy bien. También puede suceder en los humanos, ¿no? Cuando papá se queda a cargo de los hijos mientras mamá se va a trabajar, ¿no? Es un caso muy frecuente en Estados Unidos, en sociedades un poquito más desarrolladas, ¿no? En una pareja se decide quién va a trabajar, quién se queda con los niños y en algunos casos papá se queda con los niños, ¿no? Papá se pone ahí a hacer los quehaceres de la casa, llevar a los chicos a la escuela, ¿no? Limpiar y todo bonito, ¿no? Y mamá se dedica al trabajo, ¿ok? Es una situación que acá nos parece medio rara, pero realmente es parte de la sociedad de otros países, ¿no? ¿Sí? También hay una compensación en ese aspecto, ¿ok? Listo, ahí lo tienes, ¿ah? Sociedades, bueno, sociedades. En este caso, normalmente hablamos de insectos sociales. Por ejemplo, una hormiguita, una abejita, una termita, ¿me entiendes? Son insectos sociales en los cuales hay una especialización, hay jerarquías, pero esas jerarquías son especializadas. Por ejemplo, en tus amigas las abejas hay castas, ¿sí o no? Hay jerarquías. Hablamos de las abejas obreras, ¿no? La reina, que acá la ves, la reina, la abeja reina, las abejas obreras y tus amigos, pues, los zánganos, ¿no? Los zánganos, correcto, que solamente sirven para la reproducción con la reina en este caso, ¿no? Entonces, en esos animalitos, en donde hay sociedades, ¿no? Hay sociedades, se da esta especialización del trabajo, ¿no? Las obreras se dedican a recolectar eh, el polen, la reina se dedica a poner huevitos y los zánganos no sirven para más que la reproducción. De ahí para nada más. ¿Ya? Muy bien. Lo mismo sucede en las hormiguitas, ¿no? Hay jerarquías en las hormigas también. La hormiga reina, las hormigas obreras, las hormiguitas soldado, qué sé yo, ¿no? Hay un montón de castas en esas sociedades, ¿no? Entonces, bien interesante, ¿no? Los insectos sociales, cómo han logrado esta especialización y cómo logran sobrevivir hoy en día. Y definitivamente las abejas son uno de esos, son los insectos más importantes en el planeta Tierra. Desaparecen las abejas, desaparecen las plantas y desaparecemos todos nosotros, ¿ya? Así que cuiden a las abejas hoy, cuiden a las abejas, ¿ok? Fíjate por acá. Bueno, cuando era niño yo me encargaba de atrapar abejas en botellitas. No sé si ustedes han hecho eso cuando eran niños, pero yo lo hacía, ¿no? Las abejitas en botellitas, ¿ok? Listo. Eso es maldad, profe. Bueno, no sabía, pues no sabía, ¿ok? No era consciente del error que cometía. Pobres abejas. Mira por acá. El predominio social. Sucede, las ahogaba, sí, 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 no me daba cuenta realmente, solamente las atrapaba por simple diversión con el grupo de amigos, ¿no? Nos íbamos ahí a donde habían un montón de flores y ahí estábamos todo el día atrapando abejas. Pobrecillas. Mira por acá, el predominio social se refiere a que hay algunos organismos que tienen jerarquía sobre otros, ¿no? Pero no es una jerarquía como en el caso de las sociedades, que son jerarquías especializadas, sino que un organismo va a inhibir el desarrollo de otro organismo, pero de la misma especie. Por ejemplo, ¿tú conoces al abejorro común? No sé si lo has visto. Normalmente le llamamos abejón. Es un abejón porque es más grande que la abeja y es más gordita. Inclusive hay algunos abejorros comunes de color negro. Esos sí dan miedo, ¿no es cierto? Son grandecitos, son como pelotitas, ahí están ahí volando y es un sonido bien, bien fuerte el que genera estos abejorros comunes o abejones. ¿Ok? De verdad dan miedo, ¿eh? Y su picadura, uy, terrible, terrible. ¿Eh? Muy bien.
Estos abejorros comunes no tienen colmenas ni nada por el estilo. Ellos, cuando se reproducen, dejan sus larvitas en el suelo, ¿ok? O sus huevitos en el suelo. Y en el suelo se van a desarrollar las larvas. Y normalmente las larvas mayores, las de 3 años, se comen a las otras pequeñas, a las larvas de 1 año, a las larvas de 2 años, se las comen. O sea, es un predominio, ellas son las líderes, ¿correcto? Hablamos del predominio social. Y estas larvas se comen a las otras y es por eso que solamente salen individuos con alas cada 3 años. Por el predominio social de las larvas de 3 años. ¿Me entiendes? Que se comen a las otras larvas. ¿Ok? Entonces, es un clásico ejemplo de predominio social. ¿Vale? Listo. Entonces, es cuando un organismo impide el desarrollo de otro organismo. La migración, bueno, movimiento de los organismos de un lugar a otro. ¿Ok? ¿No has escuchado hablar de la migración de los salmones? ¿Sí o no? Los salmones son peces que nacen en el río y van al agua, al mar, ¿correcto? Nacen en el río y van al mar. Viven en el mar prácticamente toda su vida y regresan al río para desovar, es decir, poner sus huevitos. Y nuevamente los salmones que nacen van al mar y así están cumpliendo su ciclo de vida, ¿no? Migran del mar al río, migran del mar al río. Y es una migración pero alucinante, que le toma mucho tiempo al salmón hacer esa carrera titánica de ir río arriba. Inclusive saltan estos salmoncitos, ¿no? Y en ese proceso de migración, quienes se dan un festín, los osos pardos. Pues. Los osos pardos se dan un festín, ¿no? No sé si habrás visto documentales de esta migración del salmón, bien interesante, ¿ah? Una locura, ¿eh? ¿Cuántos salmones llegan a migrar? Una gran cantidad, millones de estos peces, ¿ah? Por último, tenemos la relación de territorialidad, en la cual hablamos acá de básicamente cuidar el territorio, ¿no? Por ejemplo, tú has visto que los perritos, ¿qué hacen? Se van de poste en poste dejando una marca, ¿no? Y sí, orinan, ¿sí o no? Dejan su marca ahí, de poste en poste, cercando todo el barrio, ¿no? ¿Me entiendes? Viene un perro fuera, de afuera, ¿no? Pasa y percibe, ¿no? Percibe el olor y ya sabe que es un territorio de un macho alfa, por decirlo así. Entonces, si es que este perrito se atreve a pasar por el territorio, uy, le va a esperar un montón de perros, unos 10 perros del barrio, y lo van a destrozar al pobre perrito, ¿no? ¿Me entiendes? Pero si el perro es un gángster, definitivamente va a pasar y no pasa nada, ¿no? ¿Me entiendes? Ahí está. Tu amigo Bobby dejando ahí su marquita, ¿no? Su territorio, el perrito. Los gatitos también hacen lo mismo, ¿eh? Los gatitos ahí, esos gatos son bien complicaditos, esos gatos dejan ahí marcas de orine por todos lados, ¿no? Y definitivamente cercan su territorio. Y si alguien entra al territorio, uy, una pelea de gatos. A las 3 de la mañana, todo el mundo se levantó, ¿sí o no? ¿Por qué? Porque el gato, o los gatitos no respetaron el territorio y ahí tiene que caer definitivamente una pelea, ¿no? Una pelea. ¿No? Sucede en los animales. En nosotros no, pues no vas a estar dejando marcas de orine por todos lados, ¿no? Cercando el territorio. Te pase. ¿Ok? Muy bien. Entonces son relaciones intraespecíficas. Correcto, se suceden en organismos de la misma especie. ¿Estamos? Muy bien, no te olvides, competencia intraespecífica, compensación, sociedades, predominio social, migración y territorialidad. ¿Ya? La migración también se da en el África, ¿no? La migración de los ñus, la migración de las cebras, ¿no? La gran migración africana, ¿no? En ese continente. Es un proceso, un fenómeno, pero alucinante, ¿ya? Muy bien. Y podemos seguir hablando de estas cositas, pero no te van a preguntar más, solo eso. Vamos a hablar de las relaciones interespecíficas, es decir, entre individuos de diferentes especies. Son vínculos entre poblaciones de organismos. Acá podemos comentar, por ejemplo, el mutualismo, ¿sí? Relaciones beneficiosas, el mutualismo, acuerdo mutuo, mutualismo. Es una relación en la cual ambos organismos se benefician y no pueden vivir por separado, ¿ok? No pueden vivir por separado, tienen que estar juntos, si no se mueren, ¿no? ¿Me entiendes?
el mutualismo, ¿ok? Por ejemplo, hablamos de cuando un hongo y un alga, ¿no?, se juntan y entran en contrato de por vida, dicen ya, los dos vamos a vivir juntos de por vida, ¿no? Y forman un líquen, ¿sí? Hongo más alga forma un líquen. En el líquen, el hongo básicamente capta humedad y el alga hace su fotosíntesis. ¿Y qué recibe a cambio el alga? Agua. Y el hongo, nutrientes del alga. ¿Ok? Claro. No, eso ya es una relación de comensalismo. Ahorita lo vamos a ver. Mira, el mutualismo es como esa relación tóxica, ¿no? Dice, oye, tú me dejas y yo me mato. ¿Me entiendes? O sea, no pueden vivir por separado. ¿Ya? Algo así es el mutualismo. Tú te vas y yo me muero. ¿Me entiendes? Algo así es el mutualismo, ¿ok? Necesitan vivir juntos. Están obligados a vivir juntos. Si se separan, se mueren. ¿Ok? Listo. Muy bien. Acá tenemos también otro ejemplo, las micorrizas, que son asociaciones mutualistas entre la raíz de una plantita y los hongos. Los honguitos que le dan humedad, agüita, y la raíz que da, ah, chévere, me has dado humedad, ya toma nutrientes, toma glucosa, ¡fua! Le manda su glucosa, ¿me entiendes? Listo. Otros son los nódulos. Los nódulos de ciertas plantas leguminosas, por ejemplo, el alfalfa tiene nódulos, y en esos nódulos, que son como bolitas en la raíz, encontramos unas bacterias como del género Rhizobium. Estas bacterias se encargan de fijar nitrógeno, o sea, le dan nitrógeno a la planta. ¿Y para qué le sirve el nitrógeno a la planta, profe? Para fabricar proteínas, pues, es importantísimo. Ah, y la planta le dice, ah, chévere, me has dado nitrógeno, bacán, ya, ¿sabes qué? Toma nutrientes, le da glucosa, ¿me entiendes? Y así, claro. El oxígeno con el ser humano. Sucede que en el caso de las plantitas no es que produzcan oxígeno con el fin de beneficiarte. Las plantitas desechan oxígeno, es un desecho. Es como que las plantas excreten oxígeno, defequen oxígeno y nosotros lamentablemente respiramos eso. ¿Me entiendes? Es una situación diferente, ¿ya? En cambio acá, los Rhizobium fijan nitrógeno con un objetivo de darle a la planta. Fijan nitrógeno para darle a la planta. Y la planta le dice, ah, ya, gracias, muchas gracias, toma tu glucosa. Y este Rhizobium crece feliz y contento en el nódulo, ¿ok? Otro caso muy interesante y el que toma bastante la presa San Marcos y lo diferencia mucho de otros libros es el caso de Nemo, ¿no? Tu amigo Nemo con la anémona. En este caso, Nemo se protege en el interior de la anémona. La anémona es un celenterio. ¿Te acuerdas de los celenterios que tenían unos tentáculos y en esos tentáculos habían nidocitos y en esos nidocitos habían nematocistos con una sustancia neurotóxica urticante? ¿Sí? ¿Te acuerdas? Muy bien. Nemo, nuestro amigo Nemo, se protege dentro de la anémona y viene ahí un pez que quiere devorarse a Nemo y Nemo se mete en la anémona y el pez va con todo hacia la anémona y termina maltratado, termina picado por los tentáculos de la bendita anémona. Nemo se beneficia, ¿sí? El pez payaso se beneficia porque esta anémona lo protege. ¿Y él qué da a cambio, profe? Bueno, este amiguito a cambio puede limpiar estas zonas de la anémona, puede quitar algunos parásitos, proteger inclusive a la anémona de otros peces que pueden ser también resistentes y pueden alimentarse de ella. Entonces es una relación mutualista, ¿no? Es una relación mutualista. Viven juntos. Este es un ejemplo que se ve en el libro de la presa San Marcos, ¿ya? En otros libros hablan de una relación una relación más de amensalismo, pero eso no lo vamos a mencionar. Según la PRE, esto es una simbiosis, es decir, un mutualismo, ¿ya? El pez payaso y la anémona. Bueno, acá te comento, pues, los mutualistas. Líquen, ahí está. ¿Qué es un líquen? Hongo más alga. ¿Qué es una micorriza? Hongo más raíz. ¿Qué es un nódulo? Bacteria fijadora de nitrógeno y raíz. Pez payaso y anémona, y acá hablamos de tus amigas las termitas y los protozoarios. Las termitas se comen la madera. La madera está hecha de celulosa. Ningún ser vivo sobre la faz de la Tierra tiene la enzima para la celulosa, a excepción de algunas bacterias y algunos protozoarios. Las termitas no digieren la madera, por si acaso, ¿ah? Las termitas no pueden hacer esto. ¿Sabes quién hace esa chamba? Los protozoarios.
Las termitas contratan a los protozoarios de por vida, le dicen, oye, protozoo, hazme un favor, ingresa a mi sistema digestivo, te voy a dar alojamiento y comida y tú vas a trabajar para mí y me vas a degradar la celulosa. Y los protozoarios felices y contentos, como no tenían trabajo, estaban sin chamba en esta pandemia, dicen, ya sabes qué, acepto la chamba. Y se van a trabajar dentro de las termitas y viven felices y contentos hasta que la termita muere. ¿Ya? Es una relación mutualista. Si el protozoario sale, se muere. Si la termita se queda sin protozoario, se muere porque no va a poder digerir la madera. ¿Ya? ¿Para qué comen madera? Porque los protozoarios se encargan de digerirla, pues. Y cuando digieren la celulosa, liberan bastante glucosa. ¿Ya? Y esa glucosa es la que utilizan las termitas. Correcto. Entonces, ahí se benefician ambos, pues, porque las termitas ahora sí pueden digerir la madera por los protozoarios y los protozoarios tienen un lugar donde vivir y de pasadita nutrientes. ¿Ya? Muy bien. Veamos otro caso. Es una protocooperación. Una cooperación también es una relación beneficiosa para ambos, pero estos pueden vivir por separado. Pueden vivir por separado. Esta es la típica relación en que dicen, ¿no? Oye, ya, si me dejas, no pasa nada. Sigo con mi vida, no me deprimo y miro hacia el futuro. ¿Me entiendes? En cambio, el mutualismo es, no, si me dejas, me mato, ¿no? Si me dejas, me mato. ¿Ok? Pero en la protocooperación normal, ¿no? Ah, me dejas, ya, no te preocupes. Listo, listo. Agarra tus cosas y se acabó la historia, ¿no? Muy bien. En este caso, hablamos, por ejemplo, de las hormigas y de los áfidos o de los pulgones. Estas hormigas son como los guachimanes de los áfidos, están vigilando, ¿no? A ver cualquier cosa que pase, a ver, les dan protección, los chalequean a los pulgones. Los pulgones hacen su vida normal, pero, oye, a cambio de esa protección, las hormigas tienen que obtener algo a cambio, pues su pago, ¿sí o no? ¿Cuál es ese pago? Los pulgones producen una sustancia azucarada y esa sustancia azucarada es alimento de las hormigas. Y las hormigas toman su parte de la sustancia azucarada y los protegen, ¿no? Pero ojo, ¿qué pasa, profe, si se va la hormiga? ¿El pulgón se va a morir? No, no se va a morir. No pasa nada. ¿Qué pasa si los pulgones se van, profe? ¿La hormiga se muere? No, busca otra forma de alimentarse. ¿Me entiendes? O sea, es una relación de pero si se va cada uno por su lado, no pasa nada. La historia continúa, la vida sigue, ¿sí o no? Muy bien. Otro caso es el de un colibrí y una flor. Un colibrí obtiene el néctar de la flor y la flor a cambio hace que el colibrí se lleve los granos de polen para que pueda polinizar a otras flores, ¿me entiendes? Pero ¿qué pasa si no hay colibríes? No hay colibríes. Entonces, ¿la flor se va a morir? No, nada que ver, busca otro polinizador. Hay otros polinizadores, una abeja, una mariposa. Profe, ¿qué pasa si esta florecilla desaparece? ¿El colibrí se va a morir? No, puede buscar otro tipo de flores. Normal, no hay problema. Entonces, se benefician, pero si se separan, normalón, ¿no? No hay ningún problema. Cada uno puede vivir con su vida por separado. ¿Ya? Muy bien. Otro clásico ejemplo es este pez dentista. Ahí está. En algunos los cocodrilos, mira, normalmente cuando se alimentan, a veces quedan restos de partículas de carne, ¿no? Del cadáver de un animal del cual se han alimentado. Y este amiguito, que es un pajarito dentista, viene, el cocodrilo abre su boquita y este amiguito se pone ahí su mascarilla, saca sus herramientas y se pone a quitar los restos de alimento que han quedado en la dentadura del cocodrilo, ¿no? Le limpia la caries, por ahí hace un blanqueamiento dental, etcétera, y termina de hacer su trabajo y se va. Una vez que se va, el cocodrilo cierra la boquita y sigue con su vida normal, ¿no? Cada cierto periodo, el pajarito viene, el cocodrilo abre su boquita y hace esa limpieza dental, ¿no? Entonces, es una relación bien interesante, ¿no? Porque bien fácil sería el cocodrilo agarrar, abrir la boca, viene el pajarito y cerrar la boca y ya no hay pajarito, se lo traga, pero no. Tienen esta relación de cooperación, ¿sí? El pajarito se beneficia, claro que sí, se alimenta. El cocodrilo también, le está limpiando los dientes. ¿Qué más quieres? Muy bien. Pero, ¿qué pasaría si el pajarito se va? ¿El cocodrilo se va a morir de dolor de muela? No, nada que ver, nada que ver. El cocodrilo sigue con su vida normal. ¿Qué pasa si el cocodrilo se va? ¿El pajarito se muere de hambre? No, busca otra forma de alimentarse, ¿me entiendes? O sea, es una relación como que se benefician, pero normal, si se separan no hay problema, ¿ya?
Fíjate, 3 ejemplos. Hormiga y áfidos, colibrí flor y pájaro cocodrilo, ¿ya? Muy bien. Te pregunto. Mira, el mutualismo es una relación obligatoria. Están obligados a vivir juntos. Están obligados. Si se separan, mueren. Mientras que la protocooperación no es una relación obligatoria. Si quieren, están juntos. Están juntos porque ustedes se benefician, pero si no, sepárense. Pues, ¿me entiendes? Listo. Pregunta. Yo te digo, las vacas tienen bacterias celulolíticas a nivel de la panza y el bonete. Esas bacterias celulolíticas ayudan a la vaca a digerir los vegetales, el pastito que se comen. Te pregunto, ¿qué relación hay entre las vacas y las bacterias celulolíticas? ¿Qué dicen? ¿Qué dicen? ¿Qué relación hay entre las vacas y las bacterias celulolíticas? ¿Mutualismo o protocooperación? A ver, coméntalo, rapidito, rapidito. Muy bien, muy bien. Claro, pues gente, claro. Definitivamente esto te van a preguntar y te van a poner una pregunta deco, ¿ya? Te van a poner contexto. Entonces, uno tiene que saber, las vacas, las bacterias celulolíticas son mutualistas, están en contra. Tú quítale a las vacas la bacteria celulolítica. La vaca, a pesar de que coma y coma y coma y coma, no va a digerir nada y se va a morir. Saca las bacterias celulolíticas de la panza y del bonete de la vaca, uy, se mueren. ¿Me entiendes? Es un mutualismo, una relación obligada, un contrato. Ya han firmado un contrato, no me puedes romper el contrato. Así que nos quedamos juntos, aunque no nos guste toda la vida. ¿Ok? ¿Me entiendes? Listo. Ahí está. No te olvides, mutualismo y protocooperación. Parecidos, parecidos, pero recuerda, obligatorio y no obligatorio. ¿Ok? Listo. Vamos a hablar un poquito del comensalismo. Esta es una relación más cero, ¿no? Ahí dice más cero, ¿cierto? Más cero. En este comensalismo, una especie se beneficia, un comensal se beneficia, mientras que a la otra le da igual su existencia, ¿no? Es como ella contigo, ¿no? Le da igual tu existencia, ¿ok? Muy bien. Fíjate por acá, fíjate por acá. Cuando hablamos de comensalismo, uno se va a beneficiar y el otro no se beneficia ni perjudica, ¿ok? Y acá tenemos varios tipos. Y justamente hace rato me están comentando el tiburón y la rémora. El tiburón y la rémora justo cabe acá, en el comensalismo. Hay varios tipos, mira. Hablamos de una foresis. Foresis. La foresis quiere decir que un organismo grande transporta a un organismo pequeño. Un organismo grande transporta a un organismo pequeño. Lo que sucede con el tiburón y la rémora, pues. El tiburón transporta la rémora se pega al tiburón y va yendo transportada ahí junto con el tiburoncito, ¿no? El tiburoncito cuando encuentra una presa, un atún, por ejemplo, lo destroza, lo parte por la mitad y ¡guau!, ¿no? Lo destruye. Los restos del alimento vienen por los costaditos y la rémora, ¿qué hace? Se come esos restos de alimento, ¿no? Y el tiburón como que la mira, oye, ¿qué fue? ¿Qué pasó? ¿Y tú de dónde apareciste? Dicen, yo estoy viajando contigo, le dicen, ¿no? Estoy viajando contigo. Entonces, el tiburón no se va a molestar, no va a pasar nada, no se va a comer a la rémora, no nada que ver, simplemente, ya, acompáñame entonces. Porque el tiburón en sí se alimenta y siempre quedan restos a los costaditos. Y las rémoras aprovechan ahí para alimentarse de ello, ¿no? A esto se le llama foresis, cuando un organismo transporta a otro pequeño. ¿Ya? Muy bien. Otro caso de comensalismo ocurre en la tanatocresis. La tanatocresis sucede cuando un ser vivo aprovecha los restos de una especie muerta para protegerse. Clásico ejemplo de este amiguito del cangrejo ermitaño. ¿Qué hace el cangrejo ermitaño? Bueno, está ahí caminando feliz y contento nuestro cangrejito y encuentra un caparazón sin nada, ¿no? Una concha de crustáceo de un invertebrado marino sin nada, ¿no? Entonces, mira una casita nueva y se va, ¿no? Y se va y se queda con ese caparazoncito, ¿no? Pero ojo, ¿no? No había, el animalito ya había muerto y había dejado esa cosita, ¿no? Ese caparazoncito. No es que él va a aniquilar primero al organismo, lo va a sacar completamente y luego va a aprovechar el caparazón. Nada que ver, ¿no? Se aprovecha de los restos de una especie que ha estado muerta. Por ejemplo, el cangrejo ermitaño utiliza restos de caparazones para protegerse, ¿no? Inclusive se puede meter en una lata, ¿no? Le robó su casa, sí, literalmente. Pero no es que le haya robado, pues se ha aprovechado nada más, ¿no? Porque el organismo ya había muerto por otras causas y normal se quedó ahí, ¿no? Aprovechó ese momento. Listo.
Hay otras relaciones, por ejemplo, la epibiosis. La epibiosis se relaciona a que una especie vive sobre la otra y no le va a causar daño. O sea, normalmente la epibiosis se presenta en las plantas, ¿no? Por ejemplo, en las orquídeas. Las orquídeas son plantas epífitas, porque crecen sobre los árboles. Estas flores que ves acá no es del árbol, ¿ah? Es de las orquídeas. Están encima del arbolito. Pero no es que le esté causando daño, que lo esté matando al pobre árbol, no, nada que ver, simplemente está ahí creciendo encimita y haciendo fotosíntesis con el objetivo de captar sol y todo ello, ¿no? Entonces crece encima y normal, no pasa nada con el otro arbolito, ¿no? ¿Me entiendes? Las orquídeas y los árboles tienen esa relación de epibiosis. Una especie vive sobre la otra sin causarle daño. Ya si le causa daño, ya es parasitismo, pues. Si le causa daño, definitivamente ya es parasitismo probablemente, ¿no? Muy bien. Una última es el inquilinismo. Una especie vive en el interior de un hospedero, pero sin perjudicarlo, no lo va a perjudicar. Por ejemplo, el pájaro carpintero. El pájaro carpintero vive dentro de los arbolitos, pero no perjudica a los árboles, ¿sí o no? No es que lo estén matando al pobre árbol. Inclusive el pájaro carpintero limpia el árbol, ¿eh? No lo está perjudicando, ¿me entiendes? A veces lo beneficia, ¿me entiendes? También ocurre cuando las lechuzas hacen su nido dentro de los árboles, ¿ok? Entonces son relaciones de inquilinismo, ¿sí? Inquilinismo, no te lo olvides, ¿ah? Muy bien. Estas relaciones son de comensalismo en general. Una especie se beneficia, en este caso la rémora, acá el cangrejo ermitaño, acá la orquídea, acá el pájaro carpintero, y a la otra especie le da igual, ¿no? Al tiburón, ¿quién es este? La rémora, ya quédate ahí nomás. Y a la otra especie, en Thanatocresis, por ejemplo, el animal ya estaba muerto, ya no pasa nada, ¿no? El árbol, normal, no hay ningún problema, ¿no? No se está perjudicando. El arbolito de acá tampoco se está perjudicando. ¿Estamos? Listo. Comensalismo. Veamos el otro caso, amensalismo. Cuando una especie no le pasa nada, pero a otra especie sí le pasa algo negativo, se está perjudicando. Una especie, el amensal, o sea, resulta inhibido en su crecimiento o reproducción, mientras que la otra especie no resulta alterada, ¿no? Por ejemplo, acá, en los bosques frondosos, los arbolazos que tienen hojas gigantes y están tapando todo el bosque, evitan que las plantitas chiquitas puedan crecer. Imagínate que fueras una plantita chiquita y estás buscando crecer, estás buscando el sol. Oye, pero todo está oscuro porque los grandes árboles están tapando. ¿Me entiendes? Y no puedes crecer, no puedes desarrollarte bien. ¿Sí? Por eso que en los grandes bosques siempre hay arbustitos chiquitos que no se pueden desarrollar mucho porque está todo oscuro, ¿no? ¿Me entiendes? Y los arbolazos ni cuenta se dan que están molestando a los otros arbolitos, ellos siguen creciendo, ¿no? Estamos. Otro caso puede ser de las ovejas y las lombrices de tierra. Una ovejita cuando se alimenta saca el pastito, remueve un poquito la tierra y lamentablemente estas lombrices de tierra quedan expuestas. Estas lombrices de tierra dicen, oye, ¿qué fue? ¿Qué pasó? ¿Por qué salimos a superficie? Y justo viene un ave y ¡fua! Se lleva las lombrices, ¿no? Entonces, lamentablemente las lombrices quedan perjudicadas por culpa de las ovejas, pero las ovejas no es que hayan hecho esto a propósito, ellas necesitaban alimentarse y al momento de alimentarse dejaron expuestas a las lombrices. No es que las ovejas tengan la finalidad de perjudicar a las lombrices porque les caen mal, no, nada que ver, son cosas de la vida, ¿no? Esta especie ni cuenta se ha dado y él sí se ha perjudicado, saladazo, ¿no? Muy bien, tenemos dos casos, árboles altos y frondosos y las plantitas pequeñas en un bosque, y las ovejas y las lombrices de tierra. ¿Ya? Listo, ya estamos terminando. Parasitismo, creo que dice parasitismo. Sí, parasitismo. Un parásito se beneficia a costa de un huésped. ¿Ya? Un parásito vive a expensas de un huésped. ¿A quién lo va a perjudicar? Acá hablamos, por ejemplo, del caso de los ectoparásitos, los que viven fuera del huésped y se adhieren a su superficie y le extraen fluidos, normalmente sangre. Por ejemplo, un piojo, ¿no? El piojo, la garrapata, la pulga, el zancudo, el chinche, etcétera, ¿ya? O sea, esos son ectoparásitos, afuerita del cuerpo, en la superficie. Otros son los endoparásitos. Estos patitas de los endoparásitos ya viven en el interior del huésped y le van a causar daño
por ejemplo, una tenia de 6 metros que está en el intestino delgado. Por ejemplo, oxiuros, lombrices intestinales, cisticerco, ¿no? Larvas de cisticerco en el cerebro, qué sé yo, ¿no? Triquina, etcétera, ¿no? Hay un montón de endoparásitos, ¿ok? ¿Me entendiste? Entonces, esos son los parásitos, ¿ok? Causan daño al hospedador. Inclusive pueden matarlos. Bueno, muy bien. Seguimos. Ya por último, ya estamos cerrando ya esto. La competencia. Competencia entre especies. Es diferente a la competencia intraespecífica. En este caso, organismos compiten por agua, luz, alimento, pero de diferentes especies. El detalle es que probablemente ocupan un mismo nicho ecológico, pues. Y ahí está la competencia, ¿no? Por ejemplo, acá, mira. Este leoncito peleándose literalmente por un... Claro. No, pero ojo, si fueran los seres humanos, hablamos de competencia, pero intraespecífica, porque somos los de la misma especie, ¿ok? Cuando hablamos de competencia interespecífica, son diferentes especies. Por ejemplo, este león con estas hienas, inclusive por ahí puede haber un carroñero que esté ingresando y se están mechando por el alimento, ¿no? El cadáver del pobre animalito. Oye, suéltenme, le dicen. Pues, ¿con quién me voy a quedar? ¿Con las hienas o con el leoncito, ¿no? Etcétera. ¿Me entiendes? Muy bien, muy bien. Entonces, la depredación es otra situación también en la cual uno se perjudica y otro se muere, literal, ¿no? Porque un depredador mata a la presa para alimentarse de ella, ¿no? Entonces acá hablamos, por ejemplo, ahí está, mira, ese salto terrible del león, ¿no? Es un salto mortal, ¿no? Pobre búfalo que ya lo agarró el león. Y definitivamente es el fin del búfalo, ¿no? F por él. Muy bien. ¿Qué más? Por último, tenemos una relación de neutralismo. O sea, no pasa nada, nadie se hace nada, ¿no? O sea, cada uno con su vida y no se afectan ni benefician. No hay beneficio ni perjuicio. El caso, por ejemplo, de una cebra y una jirafa. ¿Qué, profe, no compiten? Son herbívoros, profe, no compiten, no, pues. La cebra se alimenta de los arbustitos ahí a nivel del suelo. En cambio, la jirafa de las copas de los árboles. Pues. Ni modo que una cebra va a darse un salto mortal y va a elevarse 3 o 4 metros y va a atrapar un poquito de plantitas de las copas de los árboles, nada que ver. Y la jirafa no va a bajar la cabeza también para alimentarse de estos arbustitos que están en tierra, ¿no? ¿Me entiendes? No se influyen para nada, ¿no? Otro ejemplo, una lombriz de tierra y una abeja. No pasa nada porque ellos tienen diferentes nichos ecológicos, ¿no? O sea, no se perjudican ni se benefician, ¿ya? Muy bien. Hablando de esto, una preguntita. Un león y un pumita. ¿Qué relación se establece entre estos amiguitos? Un león y un pumita. A ver. ¿Qué relación se establece? A ver. ¿Qué relación se establece entre un león y un puma? A ver, comentarios. Vamos, rapidito. Relación establecida entre el león y el puma. Esta es pregunta clásica. No vayas a equivocarte, ¿no? No vayas a caer en la trampa. Por favor. Fíjate. Un león y un pumita. Al ojo, profe, sería competencia, algunos me dicen, ¿no? Son felinos, profe, carnívoros. Ah, pero espérate, pues, ¿por qué te emocionas? Mira, has caído en la trampa. Otra vez has vuelto a caer en la trampa. Te han engañado otra vez. No puede ser posible, pues. No puede ser. Caíste, ¿no, profe? Toda la vida. Mira, un león, ¿dónde lo encuentras? En la sabana africana, ¿sí o no? Un pumita, ¿dónde lo encuentras? En el Ande, ¿sí o no? En el Ande. Entonces, estos dos viven en continentes diferentes, pues. Ni modo que va a venir un león desde el África al Ande y va a competir contra el puma. No, pues, no te pases. Ah, ya, profe. Entonces, estos dos patitas como que viven en continentes separados y no se influyen para nada. No, pues, no se influyen. Entonces sería neutralismo. ¿Ya? No hay relación. O sea, es neutralismo, pues. No es que no haya relación, tienen una relación neutral. Ni se benefician ni se perjudican. ¿Ya? Son neutralistas. ¿Ok? ¿Listo? Muy bien. No te vayan a engañar con estos ejemplitos. ¿Ya? Por favor, que no vayas a caer en la trampa. ¿Ya? Toda la vida tú cayendo. Muy bien. Listo, chicos. Cerramos entonces la teoría de hoy. ¿Ya? Hemos visto biotopo, biocenosis,
En biotopo hablamos de la temperatura, que es súper importante. En biocenosis hablamos de hábitat, nicho ecológico. Hablamos de la población, de la dinámica poblacional. Hablamos de las cadenas tróficas, las redes tróficas. Recuerda eso de la energía. Hablamos también de las relaciones intra e interespecíficas. Y con esto nos quedamos finalmente. ¿Ya? Bueno, espero que me hayas entendido al menos lo que quería transmitir. ¿Ya? Entonces, cualquier duda, consulta o pregunta, ya sabes. Vamos a pasar a nuestro material de trabajo, rapidito nomás, ya la hora nos ha ganado, ¿sí? Entonces, acá lo tienes. A ver, hijito, hijita, ya. A ver, vamos acá. La 1, ¿cuál sería tu clave? Rapidito nomás. Tienes una cadena trófica, orquídeas, perezoso, anaconda y cóndor. Nuestra clave definitivamente sería, ¿cuál sería tu clavecilla? A ver, manda tu clave, veloz nomás. ¿Cuál sería tu clave? No hay clave, profe. Claro, casa, ¿no es cierto? Casa. El cóndor es un necrófago, es un consumidor primario, secundario, terciario, ¿no? Normalmente es un necrófago, porque el cóndor no se va a llevar una anaconda de 4 o 5 metros, pues no te pases. El cóndor se alimentará del cadáver de la anaconda, ¿vale? 2. Indique la relación correcta entre ambas columnas. Mutualismo, hablamos de la termita. 1D. Inquilinismo, podríamos hablar de la orquídea y de los árboles, ¿no? Aunque sería más que nada epibiosis, pero bueno, ya, si lo ponen así, normal. Parasitismo, piojo y homo sapiens. Y depredación, sapo y mosca. ¿Ya? Clave, casa, ¿no? ¿Sí? Casa. Muy bien. Clave, casa. ¿Ya? 1D, 2C, 3B. Está bien. 3. El tordo deposita sus huevos en la Pichisanca sonotrichia. Sonotrichia capensis es la pichisanca. Son aves a quienes hace incubar sus huevos y luego criar a sus pichones. A ver, eso sí es raro, ¿no? Un ave deposita el huevo en el nido de otra ave y esas avecillas botan a las otras aves y esta ave cría los huevitos de la otra ave. Ok. ¿Qué sería? Rapidito nomás, está al ojo, la 3, mira, al ojo. Una se está beneficiando, que es el tordo, y la otra se está perjudicando, ¿sí o no? Hablamos de un parasitismo, son aves parásitas. ¿Qué, profe? ¿También las aves son parásitas? Claro. Si una está beneficiándose y la otra está perjudicándose, porque está criando los pichones de la otra, y inclusive sus pichones se han muerto, ¿no? Entonces, hablamos de la D, ¿ya? Parasitismo. 4. A ver, indique cuál es la relación mutualista en la que el alga y hongo, ya, al ojo, alga y hongo, ¿qué sería? Alga y hongo es, claro, líquen. Ya, el líquen es alga más hongo, ¿vale? Alga más hongo. A ver, mira las 5. Existen especies de gusanos llamados acantocéfalos, donde un individuo juvenil invade el cuerpo de un crustáceo. A ver, crustáceo, individuo juvenil, y provoca que el crustáceo altere su comportamiento, ya que en vez de mantenerse ocultos, buscan lugares expuestos para que sean devorados por un ave, donde el gusano completa su ciclo de vida hasta adulto. A ver, te dice, ¿qué relación hay entre el gusano y el ave? Entre el ave y el crustáceo, y entre el crustáceo y el gusano. A ver. Entre el gusano y el ave, ¿qué habría? Definitivamente, mira, si el crustáceo se mueve de tal manera de que el ave se quiera comer al crustáceo y literalmente se lo está comiendo y de pasadita al gusano que completa su ciclo de vida en el ave, ¿hablamos de un parasitismo, sí o no? Claro que sí. Entre el ave y el crustáceo, depredación. Y entre el crustáceo, otra vez parasitismo. Clave, avions. Claro, pues la A. ¿Qué, profe? ¿Doble vale? Sí, no hay problema. Si eso es lo que te dice el texto. Definitivamente, pues la A. La 5 es la A, ¿ves? 6. Ya, a ver. 350.000 kilocalorías. ¿Cuántas llegan al tercer nivel? ¿Cuántas llegan al tercer? Sácale el 10% a todo, pues. Sácale el 10%. A ver. El primer nivel, 10%. El segundo nivel, 10%. ¿Cuántas llegan al tercer nivel? Clavecilla, definitivamente. 350. A ver. Si los productores capturan 350.000, de esos 350.000 quedan solamente 35.000. Esos pasan al segundo nivel. De esos van a llegar solamente 3.500 al tercer nivel, ¿vale? Casa. ¿Ok? Casita. ¿Estamos? Muy bien. Ah, no, claro.
7. Dentro de las especies reportadas en un reciente estudio del Parque Nacional Tingomaría, se reconocen 19 especies de mamíferos, 4 de las cuales se han registrado por primera vez en esta área natural protegida. ¿Qué deduces? 19 especies de mamíferos. ¿Cuál sería tu clave? Rapidito, hijito, hijita, rapidito, hijito, hijita. Vamos, 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 vamos. Estamos colapsando ya. A ver, ¿cuál sería tu clave? 19 especies de mamíferos, o sea, esas 19 especies de mamíferos a nivel global que te van a formar una comunidad, conjunto de especies, o sea, conjunto de poblaciones de diferentes especies. Clave, casa. No son 23 mamíferos diferentes. Se reconocen 19 especies. 4 de esas 19 han sido descubiertas por primera vez. O sea, 4 de esas 19. ¿Ok? Muy bien. Hablamos de la C. ¿Ya? Hay que revisar bien el texto. ¿Ok? Clave, casa. 8. En un ecosistema de la selva peruana, la ruptura de un oleoducto provocó un derrame de petróleo que contaminó todo el suelo y todas las fuentes de agua del lugar y provocó la mortalidad de especies de plantas y animales terrestres y acuáticos. Los científicos afirman que tomará varios años la recuperación del ecosistema. Ya. A ver, vamos rapidito a corregir esto. La contaminación afectó a toda la biocenosis, a todos los seres vivos. Eso es más falso que la patada, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque la biocenosis no solamente son plantas y animales, son microorganismos, algas, hongos, bacterias, protozoarios, todos ellos. Pero acá solamente se afectaron plantas y animales. Es falso. La contaminación afectó a todo el biotopo, acá dice suelo y agua, pero ahí me falta radiación solar, el aire y un montón de cosas más. Esto también es falso, ¿ok? Solo hubo mortalidad en poblaciones y no en comunidades. Oye, esto es falso, porque la mortalidad sí fue en poblaciones, en plantas y animales, comunidades. Y la última es falso, porque la tasa de crecimiento es menor que 0. Falso, ¿ya? Clave en este caso, perdón. Clave, la B, ¿no es cierto? Falso. La 9, la anchoveta es un importante recurso del mar. Vive en un rango de temperatura de 16 a 23, ¿no? Y dice, mira, el contexto te dice que cuando la temperatura del mar sube 3 graditos, se obliga a las anchovetas a esconderse, ¿no? ¿Por qué? Porque no toleran esa temperatura, ¿sí o no? Si hablamos de que no toleran la temperatura, definitivamente, oye, no toleran, hay que leer bien, mira, no toleran. Yo sé que de frente uno puede decir, profe, serían poiquilotermos porque son peces, pero hay que revisar bien, porque tus claves te hablan, mira, de los 4, euri, homo, y poiquilotermo y estenotermo. El texto te habla bastante de la tolerancia. Si tú lees acá, es cuando la temperatura sube 3, se refugian en aguas frías. ¿Por qué? Porque no toleran esa variación de temperatura. Si no toleran esa variación de temperatura, esos animalitos que no toleran la variación se llaman estenotermos. ¿Ya? Estenotermos. No poiquilotermos, porque no te hablan de que tu temperatura depende del medio ambiente y ni nada que ver, ¿ya? Se llaman estenotermos. La 10, por último, la 10. En la fauna en la puna del sur del Perú incluye la vicuña, surio ñandú andino y el cóndor andino. La vicuña corta los pastos de Ichu. El suri consume varios tipos de hierbas. Muy bien. Y en algunas partes de la puna escasea el alimento, obligando al cóndor a descender hasta la costa. Marque verdadero o falso según corresponda. A ver. ¿Ocurre competencia entre la vicuña y el suri? Eso es falso. ¿Por qué? Porque nuestra amiga la vicuña come ichu y el suri come, aparte de ichu, otras hierbas. O sea, no van a competir. Se describe el nicho ecológico de la fauna citada. Verdadero. Ahí está el nicho ecológico. ¿Dónde vive y cuál es su función? ¿No? ¿Cuál es su función? ¿Las especies comparten el mismo hábitat? No, recontra falso, porque el cóndor no está en el mismo hábitat que la vicuña o el ñandú andino. El texto incluye una cadena trófica, eso es recontra verdadero, ¿no? Ahí estamos hablando de la vicuña, el nichu y etcétera, ¿no? Falso, verdadero, falso, verdadero. Acá está clave, avioncito, ya gente, avioncito. Bien, muchachos y muchachas, con eso hemos terminado la clase de ecología del día de hoy. Muchas gracias por su atención y les voy a pasar un ratito del temático para los que desean desarrollarlo, ¿ya? Te recomiendo que lo trabajes, ¿ya? O al menos lo intentes realizar. Son unas cuantas preguntas que yo creo que te pueden servir, ¿vale? A ver, te voy a habilitar las respuestas de una vez. Un segundito, por favor.
Listo. Lo enviamos al toque. Ok. Muy bien. Bueno, ahí te paso el temático, ya para que lo puedas trabajar. Tómate el tiempo que tú gustes. La idea es que lo resuelvas y lo resuelvas bien, o al menos midas más o menos en qué nivel estamos, ¿ya? Listo. Suerte, chicos. Hemos terminado, ¿ya? Yo digo que acabamos a las 2, pero acabamos siempre a las 2:30. No sé qué pasa. Bueno, vamos a tratar de encajar bien en el tiempo, ¿ya? Para la siguiente clase. Cuídense mucho. Buena semana y muchas gracias a todos por su atención. Muy bien, nos vemos. Cuídense mucho ustedes, ¿ya? Hasta luego. Gracias, Miss. Hasta luego. Buenas tardes con todos. Cuídense mucho. Nos vemos. Gracias a ustedes. Chau, chau.